De lo que me habría imaginado. Sí, eso puede ser bueno. ¿Por qué? Hola, Jorge. Oye, hay puras cosas. Siento como que esta gente va a comer, nosotros somos la comida. Ah, mi audio. Wow. Señores candidatos, muy bienvenidos. Asiento, por favor. El audio. Ojalá que haya Bienvenidos y bienvenidas a todos a este debate primarias 2025. Una transmisión conjunta de Radio Duna y Diario La Tercera. Y este es un debate que está en la conmemoración y el marco de la celebración de los 75 años de Diario La Tercera y 30 años de Radio Duna. Dos medios con una vocación de debate, de discusión de los temas públicos. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de poder convocar a estos 4 candidatos aquí en el Centro de Eventos Hilaria. Hay 4 candidatos que ustedes están viendo aquí, candidatos de los cuales esperamos poder ver una confrontación civilizada, con estatura de Estado, a la altura de nuestros candidatos, pero sobre todo poder vislumbrar, ver e identificar las diferencias de las 4 posturas que le presentarán al país este 29 de junio. Buscamos respuestas directas, señores candidatos, porque el tiempo es acotado, posiciones definidas y contrastes que permitan tomar decisiones a los votantes. Me acompañan en este panel 2 destacados periodistas. Es la editora de La Tercera Domingo, la periodista Eugenia Fernández. Eugenia, buenos días, Matías. Gracias por acompañarnos. Gracias, candidatos, por estar con nosotros hoy día. Y también nos acompaña el editor de Pulso, señor Rodrigo Cárdenas. Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Matías. Gracias, candidatos, por estar acá. Bienvenidos. Bueno, y comienza el debate. No hay más tiempo que perder porque estamos todos ansiosos de escuchar las ideas, las respuestas y el debate en sí. Vamos al bloque número 1. Al pizarrón. Suena bien al menos, ¿no? Dependerá de ustedes. Al pizarrón, ¿qué dice la candidata Jara? ¿Qué significa el pizarrón? ¿Qué significa? Yo le explicaré. Este es un espacio de 5 minutos. Es más difícil de explicar que de ver. 5 minutos. Se sorteará en una ruleta digital un tema. Hay 8 temas predefinidos que las candidaturas conocen. Se sortea, el candidato o candidata expone sobre ese tema 2 minutos. Luego yo haré una contrapregunta si es razonable hacerla. Luego, alguno de los otros candidatos, si estima pertinente, puede retrucar, preguntar o aportar a la exposición original. Y luego el candidato original cierra. ¿Se entendió? Ojalá que sí, pero lo van a ver y está muy entretenido. Bueno, vamos de inmediato, no hay tiempo que perder. Vamos con la primera candidatura. Candidato Jaime Francisco Mulet Martínez, abogado, partido Federación Regionalista Verde Social, edad 61 años, cargo actual diputado por la región de Atacama, eslogan de campaña, Mulet, corazón valiente porque no estás solo. Y es el momento del azar digital, la ruleta virtual. Vamos, que corra la ruleta. Señor Mulet, usted va a tener 2 minutos sobre este tema. 2 minutitos. Atentos los otros si lo quieren retrucar. Mire usted, el azar ha querido que usted se refiera al tema Monsalve. Su tiempo, señor Mulet, 2 minutos.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación y recordar en algunos breves segundos, el día de hoy, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente, que tiene como énfasis especial el tema del plástico, ir eliminando los plásticos de un solo uso, particularmente este año está a cargo de la República de Corea. Candidato. Digo eso porque es muy importante, entro al tiro en el tema. Bueno, el tema Monsalve es un tema extremadamente complejo. Yo creo que han actuado los órganos del Estado de manera bastante drástica, pero sin duda tiene una complejidad política que a mi juicio tiene que ver con que es un tema que traspasó al presidente de la República y comprometió de alguna manera al presidente de la República el hecho que le llegue el tema a su escritorio sin solución. Yo creo que ahí el gobierno cometió un error y creo que es una oportunidad también de señalarlo en ese sentido, porque este tipo de problemas que incluso son de seguridad nacional, dada la investidura que tenía el señor Monsalve, debió resolverse sin que toque al presidente de la República. Creo que los órganos del Estado, los otros, la justicia en general, el Ministerio Público han actuado con prontitud, con eficiencia, se han tomado las medidas de resguardo necesarias en un procedimiento que se ha llevado a cabo, hubo prisión preventiva, pero creo que salpicó innecesariamente al gobierno, y no solo al gobierno, sino que también a su coalición de gobierno. Creo que eso fue lo más grave en esta materia. Particularmente porque creo que hubo algún tiempo en la decisión que se toma de desvincular al señor Monsalve, que creo que fue excesivo, y yo ahí obviamente puedo tener una diferencia con Carolina, pero es algo que ella tendrá que explicar. Creo que eso evidentemente no debió haber sido de esa manera. Quedan 10 segundos, pero entramos antes, no hay problema. ¿Qué usted se hizo mal de parte del gobierno? Si usted aspira a ser presidente de la República, ¿cómo lo haría usted? Bueno, fundamentalmente yo creo que ese tipo de temas no le debe llegar al presidente de la República de inmediato. Creo que es un tema que debe resolver el ministro del Interior, o quien haga las veces primer ministro, si es un régimen distinto al presidencial. Al presidente se le tiene que llegar con la solución tomada, porque creo que de alguna forma esto perjudicó al presidente de la República y se vio involucrado. De hecho, el presidente después dio una lata conferencia de prensa donde cometió una serie de errores. ¿Hay responsabilidad entonces de la Bueno, tiene parte de la responsabilidad la exministra Toá en esa decisión. Y eso es así, digamos. Me puede gustar a mí o no me puede gustar, pero creo que perjudicó al gobierno. Y creo que el fusible que tiene el presidente de la República siempre en este tipo de materias de seguridad, bueno, es el ministro del Interior, antes que existiera el ministro de Seguridad. Está abierto el espacio para replicar, responder, acotar. Usted fue aludida, candidata Toá, me imagino que usted es la primera interesada, lo que no está que ustedes también quisieran hacer lo propio. Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias también por este debate. A ver, creo que cuando hay la segunda autoridad de la seguridad está implicada en una acusación de esta gravedad, ciertamente hay un impacto. Es una cosa de la mayor gravedad. Manejarla extremadamente complejo, especialmente cuando no se ha tenido antes una experiencia así. Desde mi punto de vista, una acusación de esa gravedad en un funcionario de confianza del presidente de la República no se puede tener a la máxima autoridad a espaldas de esa información. Lo que sí es un hecho reconocido por el propio presidente, reiterado en las últimas horas, es que la información que era necesaria para tomar la decisión que desde el primer momento estaba arriba de la mesa, que era la salida del ex subsecretario, permitió haber decidido antes de lo que se hizo. Eso es algo que yo misma dije en la comisión investigadora en su momento. Esta decisión se pudo haber tomado al día siguiente que se tuvo la información y no esperar hasta que regresara Monsalve del Sur. Pero en lo sustantivo, es una investigación tan grave, hay una víctima que hay que cuidar porque últimamente se la ha expuesto de una forma dramática y tenemos que encargarnos que la justicia actúe, y creo que lo que es relevante aquí, que Manuel Monsalve ha enfrentado a la justicia como un ciudadano cualquiera, se ha ido logrando y tiene que lograrse hasta el final de la investigación y proteger a la víctima hasta el final de la investigación. Candidatos Jara y Winter, ¿algo que acotar? ¿Algo que acotar? No. ¿Candidato Winter? ¿No? Bueno, usted tiene el espacio, como lo planteábamos al principio, candidato Mulet, a cerrar este tema, si le parece atendible hacerlo, dado la réplica que ha tenido la candidata Toá. Mira, no lo veo como una réplica. Yo creo que evidentemente es un tema extremadamente complejo y en eso hay que tener claridad. Conmocionó al país. Estamos hablando ni más ni menos de la persona que estaba a cargo de la seguridad.
Creo que también hay responsabilidad en la designación de Monsalve. Claro, esto es visto después, pero creo que la experiencia que se tiene es grande. O sea, tú no puedes poner a cualquier persona, no digo que haya sido cualquier persona. Monsalve era cualquier persona, era un riesgo. Era, nombrar a sí, Monsalve. pero hay antecedentes que han aparecido en la investigación penal bastante complejos. Y creo que los servicios de inteligencia que deben apoyar o de investigación al presidente de la República para poner a una persona a cargo de la seguridad también fallaron en ese sentido, porque obviamente no se investigó a fondo determinadas conductas que han aparecido ahora y que son complejas, graves y dolorosas y que le han costado al país y al gobierno muchos puntos, diría yo. Muchas gracias, candidato Mulet. Antes de ir a la segunda candidatura y al tema sorteado, hay que señalar, es decirlo antes, muy importante, que si se repite el tema, estas son las reglas del juego, si se repite el tema, se repite el sorteo, se repite la ruleta, ¿ok? O sea, no les va a tocar de nuevo el caso Monsalve. Porque si le toca el caso Monsalve a usted, probablemente, y yo voy a repetir, van a decir que esto está arreglado. ¿Y no hay tecnología como para sacarlo? Sí hay tecnología de todo tipo, candidato Winter. Sería mejor, más limpio. Vamos con la segunda candidatura, por favor. Buena idea. Candidata Carolina Montserrat Toá Morales, cientista política. Tienda política, Partido por la Democracia. Edad, 60 años. Cargos, ex ministra del Interior, ex alcaldesa de Santiago y ex diputada. Eslogan de campaña, Creo en Chile. Candidata Toá, vamos con la ruleta, el azar virtual en este momento. Corre ruleta, por favor. Ahí está la tecnología, candidato Winter, mire. Dos minutos, candidata Toá, para referirse al tema procultura, convenios, líos de plata. Adelante, por favor, 2 minutos. Bueno, el caso Procultura está inserto dentro del caso Convenios. Es un caso que ha tenido gran gravedad porque lo que hay implicado es el uso de recursos cuyo destino era inversión social, apoyo a la familia, desarrollo territorial, y cualquier uso o administración incorrecta afecta a las personas y afecta a la fe pública. Tenemos que tener conciencia que casos como este han tenido un impacto muy enorme, no nos debiéramos sorprender de cómo eso está generando desconfianza en el país, y sobre todo porque se inserta en un conjunto de casos que se han conocido en el último año y medio, donde han sido afectados todos los poderes del Estado, el Parlamento, el Poder Judicial, el Gobierno, todos los niveles de gobierno, los gobiernos regionales, los municipios, el sector privado, todas las tiendas políticas. Entonces hay que tomarlo con la máxima gravedad, porque cuando se empieza a generar una fragilidad de la fe pública, eso empieza a impactar en todas las dimensiones de la vida. Y hay que tomar con mayor seriedad también el hecho de que la respuesta del mundo político no puede ser culparse unos con otros. No puede ser tratar de sacar partido cuando es el del lado y mirar al cielo cuando es el tuyo, porque es un problema del país, que afecta al conjunto de la sociedad, que afecta a la legitimidad de la democracia. Hemos puesto estos temas de la probidad, bueno, esto además agravado ahora con el último caso de licencias, que profundiza aún más el problema. Hemos aprendido varias cosas y yo creo que la primera de todas debiera ser que aquí nadie se puede parar en un pedestal y dar clases como de superioridad moral. Hay que pararse en la actitud de quien quiere resolver los problemas. Y en segundo lugar, que la respuesta tiene que ser una respuesta del conjunto de la sociedad. En mi gobierno vamos a hacer en esto una prioridad. Vamos a tener una medida muy clara respecto a cómo son los colaboradores y un mandato, en el sentido de no robar, no mentir y cumplir con el deber. Vamos a buscar tomar iniciativa para fortificar lo que hoy día tenemos y tener medidas proactivas y también de respuesta para sancionar con dureza. Y última cosa, tenemos que hacerlo sin debilitar a la sociedad civil, que es muy importante y a veces termina perjudicada, ni la descentralización, porque algunos han aprovechado esto para debilitar la descentralización. Candidata, no olvide, candidata, y ustedes que van a tener un tiempo ustedes para cerrar este mismo tema y redondearlo. 2 preguntas que surgen a partir de su propia exposición. ¿A qué se refiere con que no hay que tener superioridad moral? 1. Y 2, ¿usted confía en el Ministerio Público en que está ejerciendo su labor y sus facultades de manera autónoma e independiente? Porque no todo el mundo sugiere eso. Sí, a lo que me refiero con que no hay que tener superioridad moral es precisamente lo que señalaba, en el sentido que los actores políticos tienden a poner este problema fuera,
y asumirse cuando el caso no es de ellos, como que ellos están exentos. ¿A qué se refiere? ¿Algún Bueno, grupo hemos tenido particular? ¿Se refiere al Frente Amplio en particular? O sea, el Frente Amplio en particular tuvo un discurso de ese tipo, pero yo ¿Antes veo... o durante? Pero no, antes. Y yo veo actualmente, porque el gobierno hoy día es un gobierno progresista, que la derecha actúa frente a estos escándalos como si ellos no tuvieran tantos o más escándalos todavía. Entonces, esa actitud no sirve. Respecto a la Fiscalía, no solo no sirve, a ver, quiero decir, este doble estándar, esta instrumentalización de la corrupción, yo considero que también es corrupción. Es ser cómplice de la corrupción, es no atacarla en la profundidad que tiene. A la Fiscalía, yo confío en la Fiscalía. Creo que es una institución valiosa, pero no es perfecta. Está compuesta por personas y las personas se equivocan, a veces se corrompen, a veces tienen omisiones, entonces como tal debe ser vigilada por la sociedad y cuando se equivoca hay que hacérselo ver. Candidato Winter, Claro. sí, candidato Winter, el Frente Amplio, dice la candidata Toá, actuó con cierta o supuesta autoridad o superioridad moral. ¿Cómo le llega a usted eso? Y dice, la gente se corrompe. Ustedes hablaron de llegar al gobierno con una agenda justamente anticorrupción y hubo gente de sus partidos que se corrompieron también, como les ocurre a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Ok, voy a partir por responder lo Por que favor. plantea la candidata Carolina Toá. Cuando surge el Frente Amplio, efectivamente coincide temporalmente con situaciones bien graves que ocurrieron en este país, a las cuales voy a nombrar ACIPES, Corpesca, Penta, SQM. ¿De qué se tratan esos casos? En síntesis, los parlamentarios y políticos haciendo leyes no en función del bien común, sino de quienes los financian. ¿Se puso el Frente Amplio tajante y radicalmente en contra de aquello? Por supuesto. ¿Me arrepiento de aquello? En ningún caso. Estoy orgulloso de haberlo hecho. ¿Y la forma Lo que que lo no hicieron quita, también? lo ¿La que no forma que lo quita hicieron? que efectivamente creo que cualquier partido político está expuesto, o cualquier repartición del Estado está expuesto a que haya gente dentro de sus institucionalidades que cometa estos casos. Ahí, obviamente que son casos dolorosos para nosotros, pero lo importante es ser tajante, no hacer distinciones entre los propios y los ajenos, y sobre todo fortalecer la institucionalidad estatal para tener mejor fiscalización y que estos casos no vuelvan a ocurrir. Candidata Jara, usted me levantó la mano y a lo mejor tiene un apunte que hacer. Sí, yo creo que, bueno, primero buenos días y gracias por la A invitación. usted, por favor. Creo que es importante tener a la vista que los partidos políticos son también el reflejo de la sociedad chilena. Y por tanto, así como hay gente buena, también hay gente de la otra. Y es lamentable tener que admitirlo, pero así ha ocurrido y distintos casos han dado cuenta de aquello. Yo creo que cuando pedí la palabra es porque, claro, se pregunta por un caso en particular, pero en realidad este tema no partió hace un año y medio. Todos sabemos, no solo Penta, Soquimich, ACIPES y muchos otros casos que han ocurrido, y todo lo que está puesto en los municipios, hoy día mayoritariamente administrado por la derecha. Pero el punto de inflexión es qué hacemos para que esto cambie. Y yo creo que el problema más complejo que estamos enfrentando es que estos mismos cuestionamientos también han recaído en parte sobre el nombramiento de los jueces y el rol del Hermosilla en esto. Entonces creo que estamos en un problema que es un poco más profundo que lo que podríamos haber perspectivado hace un tiempo atrás. Y hay que fortalecer la institucionalidad de una manera que sea bastante transversal en un acuerdo, yo creo, bien grande como país sobre el tema. Habría contrapreguntas que hacer, sobre todo en el tema municipal y todo, pero toca que, dado para seguir la estructura de nuestro debate, va a haber otros espacios. La candidata Toá tiene un minuto para cerrar este propio tema a partir de lo que han comentado. Yo creo que todas las intervenciones aquí apuntan en el sentido de reconocer que aquí hay un problema, que no es solo un problema de los que se corrompen, es el impacto que eso tiene en todos los demás, la desconfianza que genera, la alteración de la fe pública, el debilitamiento de la democracia, y que por lo tanto nuestra postura ante estos casos debe ser tratarlo como un problema nacional y tener una agenda de país y ser firmes y siempre con el mismo estándar y ser proactivos. Porque la corrupción no solo se resuelve haciendo aplicar toda la ley y caiga quien caiga una vez que se produjo el hecho, sino actuando preventivamente. Por ejemplo, las licencias, Matías. Cuando tú tienes una institución que tiene niveles de licencia sobre lo normal, sobre otras equivalentes de su mismo sector, debieras tener una conducta proactiva, no solo ir a buscar esas licencias que están falsas, sino ver qué está pasando aquí, hacer un análisis, dónde están los riesgos, dónde están las conductas anómalas y tener una estrategia. Y eso, respecto a las licencias, se puede aplicar en muchos ámbitos más, también en el caso convenio. ¿Por qué está habiendo tantos convenios aquí? ¿Por qué volúmenes de plata tan grandes antes de que se descubra una irregularidad?
identificar la anomalía y tomar conductas previas. Cosas como esas tenemos que hacer con mucha fuerza hacia adelante. ¿Y no se identifica usted que estuvo en el corazón del gobierno? Previamente no se identificó. ¿No hay alarmas? ¿No se prenden alarmas? No se prendió. No, es un hecho que no se prendió. Tuvo que saltar el caso para que se prendiera. Es que no sé si es un hecho, porque el tema de la licencia se leía en los diarios, o sea, públicamente, si había alarmas, por ejemplo, de la inexistencia en el sector público, no, pero por ejemplo, de las licencias médicas, públicamente sí había alarmas. No sé si en el gobierno... No, es que Matías, estamos hablando de cosas distintas. El tema de las licencias, sí había una alarma prendida. O sea, de hecho, la fiscalización más grande se hizo producto de esa alarma y se presentó un proyecto de ley. Lo que yo estoy hablando de otra cosa, cuando alguien está a cargo de un servicio, de una dependencia, y ve que su equipo está teniendo niveles de licencia sobre lo normal. ¿Qué se hace ahí? Ahí debiéramos hacer una conducta proactiva, tomar medidas antes que salte un caso. Muchísimas gracias. Vamos con la tercera candidatura. Candidata Janet Alejandra Jara Román, administradora pública y abogada, tienda política, Partido Comunista, edad 51 años, cargo, exministra del Trabajo y ex subsecretaria, eslogan de campaña, trabaja por ti. Candidata Jara, vamos con la ruleta virtual a ver qué tema. Si se repite alguno de los temas anteriores, se repite. Vamos. ¿Dónde? ¡Ay! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay! Estuvimos a... Pucha. No, está clarísimo. SQM Codelco, candidata Jara. Ay, yo quería que me preguntaran por Venezuela y por Cuba. Nosotros también queríamos lo mismo. Se iban a ganar la medalla número 60. Oiga, pero el moderador se puede hacer el leso. No, por favor. Usted tiene 2 minutos de libre disposición. Muchas gracias. A ver, miren, primero contarles que ha sido muy interesante el proceso que se ha vivido en Chile para efecto de tener una estrategia nacional del litio y poder avanzar con un Congreso, yo diría que no tenemos mayoría y que hemos querido construir distintas cosas, pero se ha visto trabado, ¿no? Trabado en distintas iniciativas. Hoy día hay un acuerdo que está en curso, todavía no se ha cerrado. Yo he señalado si aquí hay acuerdos que se aprueban y llegan consolidados y ustedes me eligen su presidenta, evidentemente esos acuerdos se van a respetar. Pero si esos acuerdos no están consolidados y no se terminan de cerrar, creo que es bueno tratar de impulsar una empresa nacional del litio. Sé que hay razones que se han expuesto respecto de la continuidad operativa del Estado y respecto de una eventual explotación acelerada que se haría del litio por parte de SQM, que se señaló, y yo aquí creo que es bueno transparentar estas cosas, que primero el Estado se iba a demorar 7 años en volver a pararse después que SQM se fuera, que después iban a ser 5, que después iban a ser 2, pero que además si el Estado entraba por esa opción, porque el 2030 termina la concesión, íbamos a estar al 2028 sin litio en nuestros salarios porque la empresa se iba a dedicar a explotar todo. A mí me parece que son medidas que uno podría considerar, pero no necesariamente son las que debieran definir lo que un país hace. Me parece un poco una presión bien indebida. Ahora, esto está en un curso de acción, yo entiendo que hay una estrategia ahí, pero creo que es importante ver esto en una mirada de más largo plazo. Si quienes hubiesen iniciado a lo mejor la explotación de cobre en su momento con otras circunstancias políticas, de cobre, en su momento, seguramente después no habríamos tenido que hacer el proceso de chilenización, nacionalización y tener nuestro Codelco hoy día, porque habría sido originalmente así. Creo que hoy día tenemos una oportunidad y esa oportunidad hay que tomarla no mirando en 2, 3, 4, 5 años más. Hay que empezar a tomarla mirando hacia adelante. Candidata Jara, un segundito, candidato Winter, ya tendrá su espacio. Usted dice largo plazo, haríamos qué. Mediano, potencial. si no tiene por qué ser tan largo. Si usted fuera la presidenta hoy día y este acuerdo no está cerrado, ¿usted pondría su firma en ese acuerdo SQM Codelco? No, pues eso es lo que estoy diciendo claramente. Perdón, ¿y incluso con los costos a que esto se retrase y perdamos la oportunidad de precio del litio, por ejemplo? Imagínese que estamos en el 2025. La concesión termina en el 2030. Son 5 años versus la explotación de un salar gigante en nuestro país por una empresa nacional. A mí me parece que es un tiempo razonable esperar para algo que puede estar mucho tiempo rindiéndole fruto al país. ¿Su conflicto es con que sea una empresa privada la que actúe en conjunto con una empresa pública o que sea SQM en particular por la historia que tiene? Ambas cosas, porque primero
quiero señalar algo. En esto quiero ser bien clara porque Evelyn Matei ha planteado que ella lo que haría es revertir el acuerdo para hacer una licitación entre privados. No es la misma postura que yo estoy presentando. Se alinea un poco más incluso a lo que comprometimos cuando llegamos al gobierno, una empresa nacional del litio. Ahora, entiendo que han habido dificultades, entiendo que se han tratado de buscar otras salidas, pero si usted me pregunta a mí, yo miro en mediano y largo plazo y creo que el litio puede ser un mineral que le sirva a Chile por un largo tiempo. Y sobre SQM... Va a tener tiempo para cerrar, ¿le parece? En orden de levantada de mano, el candidato Winter, luego la candidata Toa y el candidato Mulet. Breve, porque tenemos 1 minuto y medio para esto, por favor. Sí, yo en esto tengo una diferencia con Janet. Yo quiero saludar que tengamos una estrategia nacional del litio en este momento y que lo fundamental en esta materia es que este recurso natural se convierta en desarrollo humano para los chilenos. Ahora bien, por motivos estratégicos, creo que el Estado debe tener el control sobre el Salar de Atacama. No puede ser que una sociedad anónima, por ejemplo, un país comprador, se convierta también en el país exportador porque tendría la posibilidad de controlar el precio. Ahora bien, ¿cuál es mi diferencia con Janet? Yo creo en la necesidad de una empresa nacional del litio. De hecho, creo que el área Codelco, que explota el litio que se está construyendo ahora con este acuerdo, debe convertirse en la empresa nacional del litio. Pero para que esa empresa nacional del litio sea competitiva, pueda explotar los salares y exportar al mundo, debe pasar un tiempo en el cual se crea esa empresa, porque crear una empresa, una transnacional del litio, no es un asunto meramente de la voluntad, es algo que se debe crear con tecnología, con acuerdos, con experiencia, y no tenemos tiempo. ¿Por qué no tenemos tiempo? Porque otros países pueden competirnos en el mercado del litio de salmuera. En segundo lugar, porque el litio de roca, otros países podrían hacer una explotación importante que baje el precio del litio actual. Y en tercer lugar, porque los avances científicos de hoy día nos dicen que el litio puede ser reemplazado por otra forma de generar baterías livianas, lo cual haría que Chile no obtenga beneficio del ciclo de superprecio. Por lo tanto, esto es estratégicamente correcto. Muchísimas gracias, candidato. Candidata Toa, por favor. Yo creo que este caso y esta discusión es importante porque es muy representativa de lo que nos pasa cuando hablamos de hacer en serio un esfuerzo para que Chile crezca más. Todo el mundo dice estar de acuerdo con que Chile crezca más, pero a la hora de tener arriba de la mesa una posibilidad concreta como es esta y tomar las decisiones que se requieren, que no siempre son fáciles, aparecen problemas por todos lados. Aparecen problemas por derecha, aparecen problemas por izquierda, proponiendo soluciones alternativas de un mundo ideal que no existe. Este camino se tomó porque era la posibilidad de tener rentas del litio rápido, era la posibilidad de ocupar el capital instalado que ya tiene la empresa SQM y era la posibilidad de que la explotación quedara en manos chilenas, porque si se hacía una licitación iba a terminar en manos extranjeras. Gracias, Perdón, que le queda un minutito para que Matías, pero déjame, para que tenga sentido esto. Si cada vez que tenemos una oportunidad, cada uno se va a ir con su idea de lo ideal para hacer imposible lo que es posible, Chile no va a crecer. Gracias. El presidente fue valiente aquí y yo lo aplaudo. Hecho el punto, candidata Toa. El candidato Mulet, disculpe, es que quiere, muy breve porque estamos pasando el tiempo. ¿Usted quiere aportar algo? ¿Pero tengo un minuto o no? No. Tiene un minuto para cerrar la candidata Jara. ¿Quiere acotar algo? Levanté la mano. Pidió la palabra. ¿Cuál es el derecho que tengo? Se le estoy dando la oportunidad de que hable cuando levante la mano. No, pero para entender el debate. Hable, por favor. Perfecto. Pero no es un minuto. Vamos. No, es que es un tema muy importante para el país. Miren, el acuerdo SQM-Codelco es un buen acuerdo. Chile capta o llega a captar el 85% de la renta. La chilenización captó el 51% en su oportunidad con Frei Montalva. Después se nacionalizó el cobre. El royalty a la gran minería que nos costó 20 años sacarlo, proyecto de ley del cual soy autor y que este gobierno con sus indicaciones sacó adelante, capta hasta el 46% de la renta económica de la minería privada del cobre. El acuerdo de SQM con Codelco capta el 85% de la renta a través de la utilidad del 51%, las rentas de arrendamiento, el royalty y llega al 85% de la renta. Creo que es un buen acuerdo. Creo que el país tomó una decisión correcta. Y no me parece impugnarlo, menos quienes han formado parte del gobierno hoy día. Yo en eso discrepo con Janet Jara. Ella estuvo de acuerdo igual a las 350, o sea, no ella, pero el gobierno Bachelet entregó 350.000 toneladas en los últimos meses de gobierno a Codelco a SQM el año 2018.
Muchísimas Y bueno, gracias. y ahora creo que el candidato. acuerdo al que llegue el gobierno es un buen acuerdo para Chile, para captar renta para todos los chilenos, que es lo que interesa. Las reglas de este espacio es que quien originalmente sorteó el tema cierra con 1 minuto, pero déjeme hacer una preguntita, candidata Jara, porque me da la impresión, usted puede hacer así o no, candidata Toá, de que usted se refería a que no es plausible o es fácil plantear mundos ideales, como que sea Empresa Nacional del Litio, que sea de todos los chilenos, que no entren empresas privadas. ¿Se refería a ella? Me imagino que sí. ¿Mundos ideales? No, a todos los que se oponen al acuerdo. Sí, Evelyn Matei también se Aquí opone. es la única que se opone de sus Sí, pero contrincantes Evelyn aquí. Matei no está aquí, pero también se opone, ella es Ok, candidata. pero Evelyn Matei no pudo ser primaria, menos estaría en esta. Así que es difícil, por favor. Janet Jara. Eso sí. Gracias, Matías. ¿Mundo ideal? ¿Se sintió aludida? Sabe, a veces escucho y digo, cuando nos hablan de los imposibles, créanme que yo sé de aquello. Me ha costado hacer cosas en mi vida personal, en mi vida política, en este país, que hasta hace muy poco parecían imposibles, en nuestras mismas propias trayectorias. Y a veces es difícil porque uno se mueve entre el mundo práctico y concreto y los sueños. Pero creo que en ningún caso esto implica, en ninguno de los dos casos puede implicar hacerle la pega a SQM. Porque aquí yo escucho y parece que le tuviéramos que dar las gracias a SQM. Que SQM está haciéndole un favor al Estado. ¿Ustedes creen que SQM está haciendo este tratado porque va a perder? ¿Porque piensa que el litio se va a acabar? Francamente, yo creo que hay que ser menos cándido en esto. Yo entiendo que aquí se tomó una estrategia, como señalé yo, en el propio gobierno no era la opinión, yo me ordeno mientras estoy en el gobierno. Soy una persona leal en ese sentido, Yo pero no también acepto- tengo derecho a expresar mi No opinión, ¿no? acepto el título en esta materia de cándido, ni tampoco acepto que al presidente de la República se le considere cándido en este acuerdo. Y lo digo O sea, con yo no he mucha dicho nada de claridad, eso. candidata Janet ¿Candidato Jara. Winter? Está bien. No, lo que pasa es que Janet nos trata de cándido o de que no somos capaces de soñar o que básicamente que le estamos haciendo la pega a SQM, pero no se hace cargo de la respuesta de fondo que no tiene ninguna descalificación que nosotros estamos proponiendo, que es que básicamente para aprovechar el ciclo de precio del litio se requiere la construcción de una empresa nacional del litio y que no existe una empresa nacional del litio y crearla no pasa por escribirlo en un papel. Hacer una transnacional de litio Voy a pedir es un un minuto, asunto complejo. porque si vamos a seguir, Y eso o no es sea- una descalificación a Janet, y ella nos descalifica diciendo, Cándido trabaja para SQM, Hecho el punto, cuando yo candidato. estoy haciendo un punto sobre el ciclo del precio del litio. Siempre va a Y cerrar, esperaría una respuesta. siempre va a cerrar a quien le tocó el tema, candidata Gracias. Jara, así que usted... Lamento que te hayas sentido descalificado, no era mi intención. Lo que pasa es que a mí no me gusta que hagamos negocios con SQM, no solo por su herencia pinochetista, sino que también por el rol que jugó en el financiamiento ilegal de la política. Realmente. Y eso encuentro que no es buena idea. Estamos hablando precisamente de cómo recomponemos la confianza ciudadana en nosotros. Y miren, estamos haciendo un trato con SQM. ¿Usted va a cerrar, candidato? Aunque sea bueno para Chile, Mira, lo que es bueno para Chile, uno lo puede mirar desde distintas perspectivas. A mí me interesaría mucho que el litio fuera para los chilenos y chilenas, no para una empresa. Muy bien, candidato Toá, levantó la mano. Lamento ¿Va a que no era mi cerrar intención siempre? insultarte. Va a cerrar siempre usted, candidata Jara. Por favor, usted levantó la mano, candidata Toá. Sí, es que creo que esto es súper interesante porque, a ver, para que el país avance, para que haga cosas buenas, no va a hacer cosas perfectas, pero puede hacer muchas cosas buenas que implican mejorar la vida de las personas. Lo que pasa con el acuerdo Codelco-SQM es exactamente lo mismo que pasó con la reforma previsional, que hay gente que dice que hicimos negocio con la AFP, que para hacer la reforma terminamos dejando las AFP vivas. Es verdad, pero la gente va a tener mejores pensiones, se va a achicar la brecha con las mujeres. De eso se trata la política, de mejorar la vida de las personas. Muchas gracias. Su turno para cerrar. Candidata Jara, con esto cerramos este tema, ¿le parece? Porque hay muchos temas que avanzar. Yo no Rodrigo le- y Eugenia están con los ¿Ah? temas que se... Con esto cerramos Por el favor, acuerdo. cierre, candidata Jara, si le parece. Por supuesto, no sé si está la reforma de pensiones en la ruleta, pero qué buen punto que se tocó. Yo creo que hay que tener una cosa clara. Cuando uno sale abrazándose y dándose la mano y decirlo, lo logramos, a veces lo que hace es terminar de cerrar puertas de cambios para el futuro. Lo que más hicimos en la reforma previsional fue tener una perspectiva de claridad que lo que aquí se hace es abrir una puerta que las AFPs tenían trabada. Y sabemos por qué la tenían trabada, porque ahí está el poder económico. Ojo que con SQM nos puede pasar lo mismo. La extensión del contrato es por mucho tiempo.
No son 3 años más, no es un alza corta en el precio del litio, no es un ciclo, es por varias décadas. Y eso hay que tenerlo a la vista. Ahora, si esos son el marco de lo que se podrá hacer durante este gobierno, está bien. Pero yo no dejo de soñar en que lo imposible se pueda hacer posible. Muchísimas gracias, candidata Janet Jara. Vamos con la cuarta candidatura. Tengo yo, ¿no? Candidato Gonzalo Rodolfo Winter Echeverri, abogado, Rodolfo. partido Frente Amplio, edad 38 años, cargo actual, diputado por la región metropolitana, eslogan de campaña de Frente Amplio. Ah, bueno. Vamos con la ruleta tecnológica, candidato Winter, por favor. ¿Está poniendo en duda usted la tecnología o las preguntas? Vamos, por favor. ¿Quiere tirarla Vamos a ver. la vanilla? Si se repite, se repitió. Yo Vamos, por encantado. favor. ¿Ah? Yo encantado. No, usted ya habló Porque nos sobre faltó el hablar de las particular. baterías Muchas nucleares gracias. que Vamos están con la haciendo en ruleta. China, que sí van a afectar el precio. Vamos con la ruleta. Ve que ¿Ve qué? Vamos con la ruleta, por favor. Vamos, no hay tiempo que perder. ChatGPT esto lo Televisión en resuelve. vivo, estamos a través de la tercera y radio Duna en este debate. Ah, no. Vamos. Vamos a la tecnología. va contra tu tiempo de respuesta. y yo quiero hablar de todas esas cosas. ¿Usted cuál quiere? Aborto libre. ¿Quiere ese? ¿Le parece ese? Me parece. Ese es el tema. ¿Le parece, Caro? Ese es el tema de ciencias médicas. Don Gonzalo Rodolfo Winter, por favor. Muchas gracias, Matías. Creo que esto es un tema extremadamente delicado, es un tema que a mí me indigna, me causa rabia. Primero, porque quienes se han pasado de fresco con el tema de las licencias, se han ido de vacaciones con ellas, en primer lugar, le han hecho un daño a las personas que cuando están enfermas efectivamente requieren una licencia. Eso es un derecho que se conquistó y que esto pone un manto de duda de quien está enfermo en su casa. Y los derechos, cuando han sido conquistados, hay que defenderlos. En segundo lugar, porque defrauda a los chilenos, porque esa plata, especialmente cuando sale de FONASA, sale del bolsillo de personas que no corresponde que les paguen las vacaciones. En tercer lugar, y este puede ser el más delicado, porque hace funcionar mal al Estado. Cuando en una repartición que debería haber 5 personas, hay 2, porque el resto anda de vacaciones o por quién sabe qué motivo de ausentismo, eso hace que el Estado se convierta en un Estado ineficiente. Y aquí, ya que esta es una primaria progresista, creo que somos los progresistas los que debemos tomar con fuerza la bandera de la eficiencia del Estado. Porque cuando el Estado es ineficiente, hay que ponerse del lado de los beneficiarios de los servicios del Estado. Para ellos son. Cuando el Estado es ineficiente, lo voy a decir con toda claridad, aunque algunos se asusten, es de vida o muerte. Cuando el hospital público funciona mal, gente muere. Por lo tanto, esa debe ser una bandera total. Creo que debemos implementar tecnología y hoy día cruzar los datos en un gran banco que a través de inteligencia artificial pueda poner alertas tempranas de licencias fraudulentas y ser implacable en la persecución, caiga quien caiga, hacer los sumarios, por supuesto, pero sobre todo generar la institucionalidad dentro del Estado, y hoy día la tecnología nos lo permite, para poder hacer que las alertas salten de manera temprana y que estas cosas dejen de ocurrir. Usted dice que es el candidato de continuidad. Hemos visto entre los casos investigados por Contraloría a un amigo muy cercano del presidente de la República, a una cuñada del presidente de la República. ¿Cuánto daño le hace a su candidatura estos 2 casos en particular, además del caso general? No creo que le haga daño a mi candidatura, pero creo que la reacción que tiene el sector, el partido o el mismo presidente en estos casos es la clave. Y la reacción ha sido que las instituciones funcionen, caiga quien caiga. Aquí los principios son fundamentales. ¿Tiene alguna...? Sí, mira, yo creo que el caso es extremadamente grave. Yo veo que hay cierta hipocresía. Todos los jefes de servicio sabían lo que pasaba con las licencias médicas. Había un esfuerzo incluso de disminuir el número de días, ¿cierto? A propósito de cómo ha ido subiendo el número de días de licencia en el sector público particularmente. Creo que la Suceso no actuó bien, diligentemente. El COMPIN no actuó bien, diligentemente, y creo que hay que asumir también esa responsabilidad. Había una cierta cultura de permisividad. Tuvo que venir la nueva Contralora General de la República a ordenar la casa, y yo creo que eso evidentemente hay que reconocer. Quiero señalar 2 cosas más. Deben devolver la plata. Yo creo que es muy importante que le descuenten a fin de mes a las personas que hagan mal uso de las licencias médicas la devolución de las plata al Estado. Primera cosa, con mucha claridad, eso se puede hacer al mes siguiente.
Se debe hacer el sumario y perseguir las causas penales. Y por último, debo señalar que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución que vengo trabajando hace mucho tiempo para que la Contraloría General de la República esté inserta en los gobiernos regionales, en los servicios públicos, en los municipios, como órgano previo de control en las unidades de gestión. Tuvo un gran apoyo en la sala. Es solo un proyecto de resolución, requiere patrocinio del Ejecutivo. Si soy presidente de la República, voy a implementar un sistema de esa naturaleza, que la Contraloría, estos grandes informes muy positivos que nos hace, los evite, controlando antes este tipo de situaciones. Gracias, candidato Mulet. Candidata Toá levanta también su mano para aportar. Sí, yo creo que este caso es uno más que debiera hacernos ir a una reflexión un poco más profunda, porque cuando hay cosas como las licencias médicas, no solo los impactos que dice Gonzalo se producen, que son todos muy graves, sino que hay uno adicional, porque esto está pasando en un momento en que en Chile y en el mundo hay una agenda antiestado tremenda desde la derecha. Y la idea de un proyecto de país que se basa en debilitar el Estado y que supone que el crecimiento, que el progreso va a depender de que mientras menos Estado, mejor. Como yo no creo en eso, cada vez que veo uno de estos casos, las licencias médicas, la permisología, las demoras eternas en la atención de las personas, cualquier tipo de falencia en la gestión, lo tomo como una amenaza directa a que tengamos y seamos capaces de tener el Estado que necesitamos. Por eso, a pesar de que tiene muchos costos enfrentar estas cosas, a pesar de que a veces en el progresismo da la idea de que se puede entender de una mala manera, creo que los progresistas y las progresistas tenemos que ser los líderes en esto, trabajar junto a los funcionarios, a sus asociaciones que son muy conscientes de esto. Además, hoy día hay una dirección de los funcionarios que es consciente de estos problemas y tener una agenda durísima para enfrentar tanto las demoras, la permisología, burocracia excesiva y las licencias médicas. Gracias, candidata. ¿Usted, candidata Jara, levantó la mano o me equivoco? ¿Sobre este tema? ¿Lo levanté? Sí, por favor. Si me permite, yo creo que en este tema estamos todos muy claros que el Estado tiene que modernizarse. En los 90 tuvo un importante cambio, pero ahora nos hace falta más. Principalmente porque está hoy día puesto en un jaque, no solamente por el caso de licencias, que es de lo más escandaloso. ¿Le puedo interrumpir? ¿Modernizarse es, por ejemplo, modificar el estatuto administrativo de los funcionarios públicos? Por supuesto, en varios temas. Si me permite, para terminar la idea. Por favor, era una interrupción, Disculpe. la pido disculpa. Está bien, pero voy para allá. Modernizarse, y seguramente lo vamos a poder hacer con sus funcionarios porque ellos también están en esta claridad. El punto es que, siendo muy duros con quienes se tomaron estas licencias médicas falsas y se fueron de vacaciones, a mí, más allá de que devuelvan la plata, creo que tienen que dejar el Estado. ¿Sabes? Lo digo no con un sentido populista ni nada, sino que por una cuestión moral. Y sin pararme desde ningún, ¿cómo le llaman? Superioridad, sino que porque ¿a quién se le puede ocurrir irse con licencia médica de vacaciones? O sea, hay algo muy profundo ahí que tiene que ver con el ejercicio de la función pública. Y eso nosotros no lo podemos dejar pasar. Ni como progresistas ni como ciudadanos. Muchas gracias. Sí, candidato Winter, ¿usted le corresponde cerrar el tema? ¿Le puedo hacer una pregunta? No, pero tengo una duda. ¿Metodológica? Sí. Todos podemos comentar la respuesta, no es necesario que sea una réplica. Es libre. Ya. Ok, es libre. O sea, si uno está de acuerdo, usted puede agregar algo. Usted puede agregar, usted cierra. De hecho, tiene un minuto y yo quiero hacerlo con una preguntita. Usted, diputado y candidato Winter, si es presidente de la República, ¿incorporaría en su equipo de gobierno, en alguna repartición, a alguna persona que terminara siendo condenada en un sumario por licencias médicas, convenios o algún caso de este tipo? No. Muchas gracias. Con toda claridad, perdón. Sí, me da un buen pie para hacer mi minuto. Creo que una persona que conscientemente de que está faltando a su trabajo en el Estado decide hacer uso de una licencia médica para irse de vacaciones, es una persona que no quiere el servicio público. Y sobre todo que muestra indolencia para la persona a la cual, un adulto mayor o adulta mayor, que la han citado a las 8 de la mañana al médico y son las 10 y son las 11, está con su hijo que se pidió permiso en la pega para acompañarla y no la atienden y ni siquiera está la persona que le dice que no la van a atender y espera y espera y espera. En el Estado debe haber personas que quieran el servicio público. ¿Y sabe por qué, Matías? Que esto es muy peligroso. Cuando el Estado funciona mal, la gente deja de creer en lo público. Y cuando lo público, a quienes no pueden pagar en el mercado, no entrega resultados, la gente inclusive deja de creer en la democracia. Muchísimas gracias a los 4 candidatos que sortearon temas, respondieron y se debatió al respecto. Nos vamos al bloque número 2
Y el bloque número 2 es el debate cruzado. Vamos a explicar brevemente la metodología. Cada uno de los periodistas le harán las preguntas a ustedes. Nos acompaña, ya los presentamos, la editora de La Tercera, Domingo Eugenia Fernández, y el editor de Pulso, Rodrigo Cárdenas. La metodología es la siguiente. Hacen la pregunta, de la cual naturalmente responden los candidatos. No sé si ustedes están al tanto, candidatos. Perdón, va a haber una réplica ya designada. Voy a poner un ejemplo. La primera pregunta es de Eugenia Fernández, se la hará a la candidata Toá y la candidata Jara le va a replicar. Y luego hay un espacio libre. ¿Se entiende? Eugenia Fernández, por favor, su tiempo. Y si uno no quiere repetir. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar acá de nuevo. Primero quiero partir haciendo un aviso a quienes nos acompañan en el auditorio. Después de terminar el debate vamos a tener un código QR para que puedan acceder a una encuesta donde van a poder evaluar el desempeño de todos los candidatos en el debate, y para quienes nos ven desde la transmisión van a poder responderla en descifra.cl/encuesta, ¿ya? Para que ahí cada uno evalúe qué pasa. Bueno, yo parto, esto fue todo por sorteo, yo parto con la candidata Toá y la réplica está asignada a la candidata Jara. Candidata, el presidente dijo en su cuenta pública el domingo que su gobierno partió con un mal diagnóstico. En su opinión, el Frente Amplio y el Partido Comunista minimizaron en un principio la relevancia de la inseguridad al llegar a la moneda. Bueno, lo ha dicho el presidente. Creo que es un hecho que en los primeros meses este tema no estaba identificado con la prioridad que fue tomando en el transcurso del tiempo y que lo transformó después en los ejes centrales del gobierno. ¿Y se debía a un prejuicio ideológico, a la inexperiencia? No, quiero decir, incluso iría mucho más allá. En la administración anterior, en que todos los índices se iban deteriorando aceleradamente, los homicidios, la violencia en el sur, el descontrol en la frontera, tampoco se tuvo un diagnóstico certero sobre esto. Los recursos en seguridad se bajaron, no se tuvo el énfasis para aprobar los proyectos en el Parlamento. Entonces, había una distracción política en Chile respecto a la importancia de este fenómeno para las personas. ¿Y a qué respondía la distracción política en su sector, en el Frente Amplio y en el Partido Comunista, antes de llegar al gobierno? Bueno, yo creo que el país en ese periodo tenía su atención puesta en la gran discusión que estaba dándose en el proceso constitucional. Había un momento en que se iba a dar un nuevo régimen de gobierno, una nueva carta fundamental, pero mientras tanto las personas en sus barrios iban viendo la violencia crecer, en la frontera prácticamente no había presencia del Estado de ningún tipo, en el sur, en el último verano, con estado de emergencia, hubo 8 muertos. 8 muertos. Eso estaba pasando en ese momento. Entonces, en general, yo creo que todo el país, en el periodo que fue desde el estallido, la pandemia, los procesos constitucionales, tuvo un pulso muy errado respecto a lo que estaban viviendo las personas, y eso ha provocado un desencuentro, un divorcio entre la política y la ciudadanía que hay que cerrar. Yo creo que en el tema de la seguridad claramente hubo una inflexión absoluta. O sea, este gobierno va a terminar siendo el que más proyectos ha aprobado en seguridad en la historia, el que más estrategias nuevas ha implementado, el que más ha dado saltos en los recursos, y esto se transformó en una prioridad, pero es un hecho que al inicio no lo era. Y los candidatos Jara y Mulet dijeron hace poco en el debate de la Universidad de Santiago que se necesitan mejores resultados en seguridad que los obtenidos en este gobierno. Usted ha defendido su gestión, ha defendido los más de 60 proyectos de ley aprobados. Yo quería saber cuánto le costó avanzar en esta agenda y si usted diría que lo que se avanzó fue a pesar del Frente Amplio y del Partido Comunista. Primero, yo no tengo ninguna diferencia con la idea de que hay que tener más resultados. La gente en Chile vive con temor. Los homicidios siguen siendo más de los que eran habitualmente. Y la agenda que se hizo en este tiempo, por más intensa que fue, tiene que ser redoblada y ampliada, y hoy un paso te permite dar otro. Ahora, quiero aclarar que la agenda de este periodo no son las leyes. Se hicieron más leyes que nunca, pero la estrategia en el sur, el control de la frontera, la disminución de homicidios fue fruto de una estrategia, la incorporación de inteligencia artificial que nunca se había hecho. Eso no es leyes, esa es gestión. Y además hay recursos. Pero eso debe dar paso a nuevas medidas, porque las personas siguen viviendo con miedo, porque los índices no están en un nivel ni cerca de ser satisfactorios. Por eso sigue siendo prioridad. Ahora, respecto a que esto fue a pesar de estos sectores, esto fue difícil, te diría.
Cada uno de esos acuerdos costó lograrlo. Hubo resistencia en distintos sectores. Es verdad que a veces en los partidos nuestros hubo resistencia, en la derecha hubo resistencia. Muchos de estos proyectos se habían intentado 2, 3 gobiernos antes y se lograron sacar ahora. ¿Réplica asignada, Eugenia? Sí, a la candidata Jara. Con tiempo, ¿no? Sí, un Tiene minuto. Un minuto. Ya. Mire, en este caso la réplica va a ser bien distinta de una réplica. Es que yo comparto lo señalado por Carolina. Es cierto, el gobierno empezó antes que ella llegara, antes que yo me incorporara al comité político, pero también es cierto que los primeros esfuerzos estuvieron puestos de alguna u otra forma en otras tareas que no eran la seguridad. A mí no me tocó relacionarme con estas materias, pero sé que después se dio prioridad, el presidente lo lideró y así se pusieron todos los integrantes del comité político y también las bancadas al día en temas que eran sumamente relevantes para la ciudadanía. Y es cierto que ha habido hartos avances, pero es cierto que la ciudadanía también necesita mejores resultados. Cuando nosotros queremos que la política no se desafecte a la ciudadanía, por más que queramos convencernos entre nosotros de lo que hemos avanzado, eso también se tiene que ver reflejado en el vivir cotidiano. Y eso es algo que yo creo que todos los que estamos aquí compartimos. Es la réplica asignada, hay réplica libre o contrapregunta de los periodistas, pero el candidato Winter me parece que hizo una seña de que quería intervenir. Yo quisiera hacer una seña. A ver, este tema es muy delicado. Es el tema que causa mayor dolor y frustración en la sociedad chilena y evidentemente que tenemos que ponernos al día. Yo creo que cuando este gobierno comienza, la institucionalidad completa del Estado de Chile, y no de un gobierno, sino de muchos atrás, estaba completamente atrasada para perseguir el tipo de delincuencia, la cantidad, la magnitud, la forma a la cual nos enfrentábamos. Ahora bien, algunos matices. El socialismo democrático estaba en la Subsecretaría del Interior y en la de Prevención del Delito. Entonces, esta idea de que el Frente Amplio, de hecho el Frente Amplio no tenía autoridades en el Ministerio de Interior y Seguridad cuando comienza el gobierno, ¿ya? Y en segundo lugar, tampoco quiero minimizar lo que hicieron los delegados presidenciales, por ejemplo, en toda la política para sacar los narcomausoleos, etcétera, que fueron políticas importantes. Y lo último, efectivamente había un debate nacional sobre la justicia en Chile, sobre la desigualdad, sobre deudas que eran muy históricas. Y yo creo que los aquí presentes no deberíamos considerar que es contradictorio hablar de seguridad y hablar de injusticia. Y lo último, perdón, cuando discutimos de seguridad, todas las bancadas tienen alguna observación, todas las bancadas tienen alguna diferencia. Yo no sé por qué se habla del Frente Amplio cuando, por ejemplo, hoy día tenemos un narcotráfico que mueve millones de dólares y es la derecha la que se opone tajantemente a la estrategia de persecución del dinero. Nosotros tenemos matices en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias. Pero lo otro es mucho más importante. Si son muy breves, candidatos Toá y Mulet, pero breves para respetar los tiempos, porque ya viene Rodrigo Cárdenas con las preguntas. Perfecto, Carolina había pedido un segundo. Es que dale primero porque yo fui la candidato Mulet. interrogada. No tengo problema. Ruego brevedad. Yo me alegro que Carolina coloque el tema y diga con claridad que tenemos mucho que avanzar. Hace algunos días atrás me reuní con el alcalde de La Granja y me decía, mira, aquí en mi barrio, porque él vive en su comuna, frecuentemente en las noches las balas se sienten y traspasan muchas veces las casas. Muchas mamás viven con sus hijos en la noche debajo de los catres. Cuando llega, ¿cierto?, este tipo de situaciones, obviamente se produce un drama tremendo. Lo mismo me dijeron en Huechuraba, lo mismo me han dicho en Copiapó y me lo han dicho en todas las comunas. De manera que el problema sigue siendo extremadamente grave. Y creo que la principal causa donde no hemos podido avanzar significativamente tiene que ver precisamente con el narcotráfico. El narcotráfico, y hay que tenerlo muy claro, es el principal empleador de Chile, después del Estado. Son cientos de miles las personas que viven de eso. Y se han ido tomando, yo creo que en este gobierno, pese a todo lo que ha hecho Carolina, el Congreso y el esfuerzo, ha seguido creciendo. Y creo que es el principal peligro que tiene el Estado de Chile, la gente y obviamente la misma democracia. Candidato Toá, por favor, brevemente, si usted quiere aportar. Yo creo por las mismas razones que se ha dicho acá, por lo relevante que esto es para las personas, para la calidad de vida, para ser una sociedad en que nos tengamos confianza, es que seamos muy rigurosos para hablar de este tema, hablemos con datos y hablemos con evidencia. Precisamente la lógica del eslogan de esta campaña, que es Creo en Chile, es confiar en que la sociedad chilena es capaz de enfrentar esto y revertirlo. Y la sociedad chilena logró, bajo la conducción de la gestión que hicimos, pero con participación de muchos actores, que estas tendencias que venían por muchos años, más de 8 años de deterioro, tuvieran un cambio de tendencia. Ese cambio de tendencia hay que profundizarlo
y no nos hacemos ningún favor cuando descalificamos lo que nos permitió detener el deterioro. Lo que pasa es que ahora hay que lograr que eso llegue a todos los barrios, llegue a toda la familia y se acelere. Y hay medidas para eso. Quizás la más importante es reconocer que Chile no tiene una dotación policial suficiente, ni en calidad ni en fuerza. Muchísimas y en gracias, eso hay que profundizar. candidata Toa. Regla de oro de un debate, respeto de los tiempos, para que todos podamos debatir y todos nos podamos informar. Rodrigo Cárdenas, por favor. Hola, muchas gracias por estar acá. Mi primera pregunta es para el candidato Winter y como está asignado va a replicar primero el candidato Jaime Mulet luego. Candidato Winter, tanto el Consejo Fiscal Autónomo como el mismo Ministerio de Hacienda han insistido en la necesidad de seguir haciendo ajustes fiscales en los años que vienen. De hecho, la DIPRES muestra que no hay ninguna holgura fiscal para el año 2026. Es más, dice que se necesita una reducción adicional de gastos en 2026 y las que tendrían que ir por el lado principalmente de gastos permanentes de leyes, particularmente. El ministro de Hacienda ha dicho que más del 90% del gasto fiscal actual está amarrado en leyes, entonces no hay llegar y cortar administrativamente cosas, hay que cambiar leyes. Entre estas leyes, las que más consumen gasto hoy día actualmente son, por ejemplo, la gratuidad universitaria y la PGU. Dado que las necesidades sociales van siempre al alza, ya vimos en seguridad, pero también en salud, en educación, en muchos temas, ¿usted está dispuesto a hacer los ajustes fiscales que sean necesarios para cumplir la meta fiscal acordada? Y si es así, ¿cuál es el plan que tiene para lograrlo? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros creemos que mantener la sanidad fiscal de Chile es muy importante. Eso nos ha dado una fama en el mundo que ha hecho más próspera a la sociedad chilena y eso para nosotros es muy importante. Sin embargo, nosotros creemos que es importante realizar una reforma tributaria. En gran parte, aspectos de ella que no se pudieron implementar en este gobierno porque fue rechazado en la Cámara de Diputados. Creemos que al 0,1% más rico de Chile se le puede aplicar un impuesto a los superricos, estamos hablando de personas que tienen más de 10 millones de dólares, y creemos que hay que avanzar en un impuesto, en una nueva ley de impuesto a la renta similar a la que se presentó y fue rechazada en un nuevo Congreso y ser más persuasivo con la sociedad de la importancia de aquello. Creo que la aprobación de la reforma de pensiones puede hacer que para el Estado sea más sana la PGU de lo que está haciendo hoy día. Y también creo que en eficiencia estatal se puede llegar a recortar un 0,5% del Producto Interno Bruto. Y creo que sumadas las reformas tributarias que he planteado, se puede llegar a recaudar inclusive un 2% más, lo que nos daría cierta holgura para realizar cosas importantes. Ahora bien, respecto a los impuestos. En mi gobierno no solamente voy a subir los impuestos a los más ricos, también subsidiaremos y estableceremos determinadas franquicias para determinadas industrias que hoy día en Chile no existen. Porque nosotros estableceremos una estrategia nacional de desarrollo en donde, por ejemplo, propondremos que Chile sea la primera potencia mundial en energía renovable. Cuando nos propongamos ser la primera potencia mundial en energías renovables, a quienes traigan tecnología, a quienes traigan la infraestructura que el mercado no está creando por sí misma, les ayudaremos en vez de impedirles su trabajo, justamente porque haremos que el Estado oriente a los actores productivos en un fin. Candidato, usted habló de la reforma tributaria. El actual gobierno tenía la idea de hacer una reforma ahora que la echó al congelador finalmente, que era de reducir el impuesto a la empresa, bajarlo del 27% al 25%, incluso al 24%, se propuso en algún momento, siempre y cuando se aumentaran algunos impuestos personales para mantener fiscalmente neutral los ingresos. ¿Usted estaría de acuerdo también con esa idea que tiene el actual gobierno y que al final, porque principalmente la derecha no se avanzó en aumentar los impuestos a las personas, de reducir los impuestos a las empresas y llevarlo al promedio 11, por ejemplo? Yo estoy de acuerdo con ese proyecto, pero acá creo que es bueno recapitular. Creo que el rechazo a la reforma tributaria fue un momento extraordinariamente importante para el destino de este gobierno y para el destino de la intención de este gobierno de hacer de Chile un lugar más justo. ¿Por qué es importante hacer de Chile un lugar más justo? Porque eso nos permite tener una sociedad más cohesionada. Y ahí lo quiero decir con toda claridad. Creo que el error que se cometió fue que no se persuadió a la sociedad chilena de la importancia de esta reforma. Se hizo política a puertas cerradas, y eso lo reconozco siendo un adherente de este gobierno. Se hizo política a puertas cerradas y se intentó aprobar la reforma negociando uno a uno con los parlamentarios a puertas cerradas. Había que persuadir a la sociedad y ese trabajo no se hizo y eso es una negligencia política. Réplica asignada al candidato Mulet. Bueno, muchas gracias. Mire, yo creo que el problema del déficit viene, como usted lo reconoce, ¿cierto?, la pensión garantizada universal. Desde el gobierno Piñera hay que tener muy claro eso. No cuadraron las cuentas para cubrir toda la pensión garantizada universal. Y también el crédito fiscal
y también la pandemia y los costos asociados a la pandemia que no disminuyeron al final como se pretendía, porque no se pudo, por otros efectos graves en materia de salud, que por lo demás tenemos un grave problema allí. Yo no soy partidario y no tengo en mi propuesta programática subir los impuestos y quiero ser muy claro en eso. ¿Ah? Yo creo que hay lugares donde se puede recuperar algunos recursos, las licencias médicas, por ejemplo. Piensen que solo son los que salieron fuera de Chile. ¿Cuánto hay dentro de Chile? Hay que tener claro eso. En segundo lugar, que usaron malamente las licencias médicas. Hay una evasión brutal en el Transantiago, cerca de 400, 300 millones de dólares al año. El 40% no paga. ¿Ah? Y creo que hay que apostar también al crecimiento. Crecimiento con responsabilidad. Tengo una propuesta para que el país crezca, fundamentalmente a través de la construcción. Construcción de vivienda. Hoy día se construyen 60.000 viviendas públicas, pero ha disminuido la construcción de la vivienda privada brutalmente. Estamos en cerca de 30.000 y podemos llegar a 80.000 viviendas privadas. Y para eso propongo una serie de exenciones tributarias, exenciones de IVA, bajas las tasas de interés para bancarizar a sectores medios, entre otras. Repatriar recursos de chilenos que se los llevaron fuera del país sin pagar impuestos en la medida que estén comprometidos a proyectos específicos. De manera que creo que es perfectamente ir regulando de esa manera. La candidata Jara ha pedido una intervención en este espacio de réplica libre. Sí, lo primero es señalar que creo que es muy importante tener claro que la convergencia fiscal es relevante para el país. Las clasificadoras de riesgo nos ponen nota por aquello y, por tanto, los créditos y el acceso al crédito en nuestro país tiene un directo impacto en esto. Entonces, seguramente para ninguno de nosotros esto será indiferente. Pero la trayectoria es lo que más se evalúa, más que la meta en sí, es cómo llegamos al final de ese camino. Y creo que en eso hay que ser muy consistentes, porque si bien el déficit fiscal debe mantenerse a raya, el costo no lo pueden pagar los sectores más desposeídos del país. Creo que el gasto público está bastante comprometido, así se sabe por ley, pero no solo en los elementos que usted señaló, sino que también en las pensiones de DIPREC y de Capredena, que son de 100% reparto y se llevan una gran parte de lo que es el gasto fiscal. Está la PGU, gratuidad y ese elemento. Pero hay, y DIPREC y Capredena me refiero, pero hay algo en lo que planteó Gonzalo que creo que es importante picar o hacer un zoom un poquito más profundo. En la propuesta, yo me alegro que el gobierno no haya persistido en la propuesta de rebajarle el impuesto a las empresas y subirle el impuesto a las personas, que era menos renta y más global complementario. ¿Por qué? Porque si bien uno lo puede mirar en relación a las tasas de impuesto competitivamente con el resto del mundo y decir puede ser una buena medida para las empresas en Chile, eso en realidad beneficia únicamente al 3% de las empresas en nuestro país. El 97% de las empresas está calificado como pyme. Entonces estábamos legislando para el 3%. Y me alegra que el proyecto no haya avanzado. Creo que hay que hacerlo precisamente al revés. El que más gana, más paga. Muchas gracias, candidata. Es breve, porque viene el plazo de la... Y después no hay cierre de... Todos dicen lo mismo, pero el tema es demasiado importante, Matías, demasiado. Sí, pero hay muchos temas. Mira, es importante, Chile tiene un problema severo con esto, lleva varios años y si queremos mantener unas finanzas públicas sanas hay que enfrentarlo. El mayor ajuste fiscal que se ha hecho desde el retorno a la democracia lo hizo el actual gobierno. El mayor déficit fiscal que se ha generado desde el retorno a la democracia lo dejó el gobierno anterior. Primero, para que nos situemos. Si queremos resolver esto, hay una agenda de ajustar gastos, efectivamente, se está haciendo un esfuerzo ahí. La mayoría depende de cambios legales, pero esta no es la única solución. La otra solución es mejorar los ingresos. Y los ingresos tienen una dimensión tributaria. Yo personalmente soy partidaria del proyecto del gobierno, bajar a la empresa, subir a las personas de altos ingresos. Pero hay dos elementos más que son claves para tener mejores ingresos. Controlar la evasión. Chile tiene entre 2 y 3,5% del PIB en evasión. Hicimos una ley con eso, pero hay que hacer mucho más porque eso también es fraude social. Y luego el crecimiento. Y quiero retomar la discusión que tuvimos recién con el proyecto del litio. Tenemos que ser capaces de tener acuerdos en crecimiento, una estrategia nacional que dure más allá de un mandato. Muchas gracias. Porque eso nos va a hacer crecer. Candidata, muchas gracias. Tenemos que retomar el orden del debate. Por favor, no Eugenia. tengo un comentario final acá. Aquí no hay comentario final del que respondió. En este momento no, pero va a haber momentos libres. Solo quería decir que Chile no se está cayendo a pedazos. Para que usted apunte. Y que dejen de repetir. Eugenia Fernández. Está bien, tenemos que retomar el debate. Sacate aplauso. Candidata Janet Jara. Le contesta ahora, según está asignada la réplica, Carolina Toá. Janet, usted ha dicho que hay miedos del pasado
ha reconocido que hay miedos del pasado, entre comillas, ante un candidato a presidente que sea del Partido Comunista. ¿Usted le asigna un peso a su carrera electoral o a sus posibilidades el ser militante comunista? Yo le asigno el peso de una tradición histórica de la lucha por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de los más desposeídos del país. Quiero contarles que ayer cumplimos 113 años de historia como Partido Comunista, en el que milito desde que soy muy pequeña y con mucha convicción de que otro Chile es posible. Sé que a veces por razones electorales se levantan antiguos temores más propios de la Guerra Fría y el daño que hizo culturalmente en esta materia la dictadura civil y militar. Pero no creo que en el mundo del progresismo y de la izquierda chilena estos temores tengan asidero. Si no, no entiendo cómo estaríamos todas y todos compitiendo en una primaria. Entiendo que somos parte de un mismo proyecto. Quiero decir que en Chile nunca ha habido una presidenta comunista, tampoco un presidente. Y se pensaba lo mismo respecto del presidente Lagos, después de Allende, que nunca iba a volver a haber un presidente socialista. Lo mismo cuando la presidenta Bachelet se presentó, que nunca iba a haber una mujer presidenta. Yo lo que les quiero decir es que me presento a esta primaria con la mayor de las lealtades, esperando que tengamos una competencia de altura, que podamos ofrecer una alternativa real al país y construir una unidad que nos permita ganarle a la derecha. Y creo que en ese sentido, si bien todos tenemos nuestras propias virtudes, quiero poner el foco en las mías y creo que puedo hacer esa contribución. Tengo trayectoria, liderazgo, sé construir acuerdos unitarios con amplios sectores. A veces no es todo lo que uno quisiera, pero no dejamos de avanzar y eso es lo relevante. Ahora, respecto del anticomunismo y lo que se ha presentado, ¿sabe? Sinceramente yo lo tomo más como una cosa electoral. La verdad en el día a día no lo veo, en la gente en la calle no lo veo, y si hay alguien que de verdad sea anticomunista, le deseo que ojalá su corazón se llene de amor, porque eso le va a hacer mal. Oiga, pero en todo caso hay dirigentes como Óscar Landerreche, economista socialista, que ayer ya dijo que apoyaba a la candidata Toá y la Democracia Cristiana, que han dicho que si usted pasa a segunda vuelta, está en discusión si es que la apoyan. O sea, ¿hay un techo o no hay un techo? No, mire, yo con la Democracia Cristiana, y aquí también los colegas lo saben, hemos tenido súper buenas relaciones. Yo entiendo que son temas electorales. Ahora, quien gane, a mi entender, tiene que contar con el apoyo de todos nosotros, si no estaríamos como Kiko, que le meten un gol y se lleva la pelota. Oiga, una última pregunta. ¿Y por qué en su minuto usted dijo que podría evaluar renunciar a su militancia si gana la primaria, si está tan orgullosa? Mire, yo tengo que hacer una autocrítica de esa entrevista, lo he dicho en otras ocasiones, yo dejé una cuña abierta, no le atribuyo a nadie sobreinterpretación porque fui yo misma la que erré, y uno tiene que saber reconocer sus errores. Yo lo que planteo es que para nosotros es relevante que si una persona tiene un cambio en unas convicciones políticas, haga un giro en su militancia, está bien, pero no será una razón electoral la que me hará cambiar, no será una elección de 4 semanas más la que me hará cambiar una trayectoria de vida junto a la gente de la izquierda, al mundo progresista y a mis compañeros. Gracias. Gracias, Carolina Toá. La candidata Toá. Sí. Yo creo que cuando se tiene un proyecto para el país, que es un proyecto de gobierno, es un proyecto nacional, es una idea de cómo Chile puede avanzar, y si esa idea es ambiciosa, implica acometer tareas exigentes que no son fáciles, hay que construir apoyos amplios, hay que sumar, hay que tener a personas distintas trabajando por una misma causa. Eso lo aprendí muy chica, en una época muy dura de Chile, en la dictadura, en que los demócratas estaban todos peleados entre sí, y unirlos para derrotar a Pinochet fue una causa muy compleja, no fue llegar y llevar. Mantener esa unidad amplia del progresismo no ha sido fácil, en los últimos años esa unidad se ha debilitado. Ha habido fracturas y eso ha implicado que hemos quedado en una posición que le hemos dado ventaja al otro sector, a la derecha. Hay que hacer un camino en marcha atrás en ese sentido. Y para hacerlo hay que aprender a trabajar entre gente distinta. No hay que espantarse porque hay comunistas, no hay que espantarse porque hay DC, no hay que espantarse porque hay gente que estuvo en otra postura en el proceso constitucional, porque si no, no vamos a ser mayoría. Yo he trabajado toda mi vida buscando construir eso. Trabajé muy duro en este gobierno para que el socialismo democrático pudiera trabajar con lo que era el antiguo aprueba dignidad. Y ahora voy a trabajar para ampliar hacia el centro. Creo que es indispensable. Y los sectarismos y las descalificaciones nunca las he compartido y creo que nunca se puede confundir el debate político con la descalificación. Cuando uno debate con el PC no es anticomunismo, es una diferencia. Cuando debato con la DC no es tampoco que los quiera excluir, es que hay diferencias, pero para construir juntos, porque estamos destinados a construir juntos. Muchas gracias.
Rodrigo. Gracias. La Aquí siguiente los demás pregunta no para el candidato Mulet y luego replica Gonzalo Winter. Candidato Mulet, ya se habló un poco acá del tema porque hay una preocupación transversal, lo ha dicho el propio presidente Boric respecto a impulsar la inversión en el país para poder impulsar el crecimiento económico. Usted mismo ha planteado que quiere incrementar el PIB potencial en cerca de medio punto porcentual, tras su idea de la construcción de viviendas que ya mencionó, pero sin embargo usted también es el autor del proyecto de ley que elimina las multas por no usar el TAC en la autopista urbana en Santiago. Ese proyecto ha tenido algunos cambios en su tramitación, pero ya salió de la comisión, ahora está esperando ser votado en la sala, pero el corazón de este proyecto se mantiene, que es que finalmente lo que dice el sector privado y los que están en contra del proyecto también en el Parlamento es que quita todo incentivo a tener el TAC puesto en el auto y por lo tanto pagar el TAC, lo que sería el fin del free flow, como se dice, que es pasar sin que haya una barrera parándote para cobrarte. Lo que ha sido advertido por el sector privado y que también golpearía el ánimo inversor en el país. ¿Cómo se condicen ideas como esta, como la idea suya de eliminar la multa del TAC, con generar las bases para una mayor inversión y una mayor confianza del sector privado para aumentar el crecimiento económico? Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la pregunta de eliminar las multas del TAC. Yo la verdad es que soy contrario a los abusos. Y cuando hay abusos dentro del país, dentro del Estado, trato de eliminarlos. Fíjese que fui querellante en el caso farmacia. Y después de ese caso logramos hacer una serie de correcciones legislativas para evitar los abusos de las colusiones, ¿cierto?, que atentaban contra la libre competencia. ¿Y para qué le voy a decir el caso de los pollos, el caso de las telefónicas, el caso del papel tisú, muchos otros? Desgraciadamente hay empresarios y sectores de la economía que abusan y que le hacen mucho daño a la libre competencia. Yo creo en la iniciativa privada, pero creo en la libre competencia verdadera. La situación, por eso que yo no tengo ese problema. Yo no soy estatista ni ando buscando que el Estado sea dueño de todo. No, yo quiero que compitan los pequeños, los grandes, los medianos, que no los maten, que les permitan existir. Lo de las multas de los TAC, y no planteo eliminar los TAC, es una situación tremendamente abusiva, que transforma y hace imposible pagar las multas después y deja cientos de vehículos, miles de vehículos fuera del sistema. ¿Sabe que hay gente que debe 1.000 millones de pesos? 300 millones de pesos por saltarse algunos pórticos. Las multas son desproporcionadas, Sí, perdón. son dobles y triples. Perdón, Y yo candidato, planteo eliminar una multa. Sí, usted, claro, plantea eliminar la multa de no tener el TAC puesto, o sea, pero en el fondo... O deshabilitado. Claro. Sí, pero cuando usted va a pagar la patente en el mes de marzo, le exigen pagar todo. La empresa tiene un procedimiento especial, la ley de concesiones, que le permite cobrar la multa a través de un procedimiento ejecutivo en policía local. Y además de pagar el TAC, además de pagar el interés, además de pagar el máximo convencional de interés y el reajuste, además de eso le pueden quintuplicar el valor o se lo pueden agrandar 15 veces. Entonces, están protegidos por todas partes. Yo creo que eso a lo mejor en algún momento tuvo sentido, pero ahora no. Soy partidario de que el país crezca. Y la verdad es que tengo un gran plan para que el país crezca. Crezca respetándose al medio ambiente, tampoco al lote. Y soy partidario de un gran plan de vivienda con exenciones tributarias. No me complica eso. Tenemos que crecer un poco más, sobre todo construyendo vivienda que arregle un problema social. La vivienda de inversión. Soy partidario de una vía rápida legislativa. Gracias, candidato. Termino al tiro. Para proyectos que no tienen problemas ambientales. Soy partidario de que exportemos cobre fundido y refinado y no piedras, como ocurre hoy día, o concentrado de cobre. Perdemos miles de empleos. Y Gracias. cobre más verde, con trazabilidad ecológica, fundido y refinado con energía verde. Gracias, Soy partidario candidato. de 1 millón de techos solares para abaratarle las cuentas de la luz a las personas y con eso vamos a impulsar la economía. Gracias, candidato Mulet. Vamos a impulsar Por la favor. economía. La réplica... Candidato Winter, Winter. réplica. No, yo estoy de acuerdo en parte con la posición del diputado ¿Y en Mulet. cuál no? ¿Cómo? ¿Y en cuál no? No, creo que hay algo que es súper importante. Controversia. Chile debe respetar sus contratos. Eso es súper importante y es una posición que debe tener frente al mundo. Sin embargo, yo creo que en ocasiones para generar atracción de capitales se generaron contratos que terminaron siendo excesivamente beneficiosos para una parte y abusivos para la otra. En Chile existen sistemas de cobro de multas para el total de las personas, para la generalidad, y en el caso de las multas del TAC hay un sistema que es distinto a las multas normales que a mi juicio termina beneficiando a una de las partes y termina perjudicando a la ciudadanía. Ahora bien, viene una economía del futuro. Chile debe prepararse para aquello. Incluso a veces en mis reuniones con veinteañeros
Ellos entienden mejor por su acceso a la tecnología todos los cambios que Chile va a enfrentar. Para eso, Chile necesita volver a crecer, pero necesita una estrategia nacional de desarrollo en donde el Estado pueda orientar los esfuerzos de los privados, de los trabajadores, de los capitales que queremos atraer, etcétera, hacia un objetivo. Y en ese sentido, yo soy partidario de que nos tracemos planes y que generemos atracción para inversiones en la medida en que esas inversiones sean las que interesan al país, las que van a generar buenos empleos, las que van a generar la infraestructura para que se desarrollen las industrias que nos interesan, justamente para que diversifiquemos lo que producimos, para que no quedemos al vaivén de un determinado producto o para que quedemos al vaivén de una determinada economía justamente en un momento de guerra comercial. También quería sumarme a la posición sobre el tema vivienda. Es un dolor tremendo para la familia joven chilena saber que está incapacitado de llegar a la casa propia. Y saber que sus padres sí lo lograron. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario. Por ejemplo, banco de suelo público, ocupar los terrenos del Estado, que el Estado se adelante estratégicamente en la compra de terrenos, promover, ya sea de manera pública o con asociación público-privada, la creación de empresas de construcción de vivienda industrializada que hagan más rápida la construcción de vivienda y también un programa para que las familias jóvenes puedan imputar el arriendo a dividendo de manera posterior para que puedan soñar con la casa propia. Muchísimas gracias, candidato Winter. En este espacio no hay réplica libre porque estamos... No, pues en este no había réplica. Lo habría, pero vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Usted quiere agregar algo breve? No, quería decir algo breve, Sí, breve. muy breve. Que, a ver, hemos tenido muchas discusiones en el tiempo sobre los sistemas de concesiones. Yo creo que se ha ido afirmando que es una potencialidad enorme para resolver muchos problemas, hay que hacerlo funcionar bien. Si hay problemas, corregirlo, pero no volver a esa agenda de descalificar las concesiones. Muy bien. Porque para muchas tareas del Estado, de la economía, de la política social, pueden ser una herramienta para, por ejemplo, construir colegios, por ejemplo, también en materia de vivienda, como lo ha sido en carreteras, pero tiene que funcionar bien y sin abusos. Cierre, señor Winter, por favor. Nadie descalificó la idea de concesiones en esto. Pero antes sí, Y antes claro, se descalificaba. en este debate nadie descalificó la idea de concesiones. Sí establecimos que cuando el Estado hace malos contratos, cuando el Estado hace mal su trabajo, puede hacer concesiones que terminen siendo abusivas. Eso es posible. Exacto. Y el Estado tiene que preocuparse y garantizar que aquello no ocurra. Y lo último que quería decir, y mucho más importante, en esta parte no había réplica libre, así que una... Si había réplica libre. No, yo en el anterior quería opinar y no pude. Vamos a revisar el video, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. El video cuando dimos las la regla instrucciones. era que en La este pausa uno para que tomemos agua, replicaba. para agradecerle al Uno Centro de replicaba. Eventos Hilaria, aquí en Ciudad Empresarial, que nos acoge en este debate primaria 2025, No había Diario La Tercera, Radio Duna. Esta pequeña pausa es para que tomen agua, para que se puedan levantar. Es un minutito nada más. Agradecerle a las miles de personas que nos están siguiendo a través de nuestras plataformas, ya sea en Radio Duna o en nuestra frecuencia 89.7 en Duna o también en latercera.com. Está muchísima gente viéndonos, lo agradecemos. Vamos a tener un espacio a continuación para las preguntas, se llama El Buzón y luego Mi Compromiso. Allí cada candidato entonces planteará el compromiso central. No se bajen, no se relajen tanto, señores candidatos, porque queda un minutito nada más. Hay un código QR, Eugenia, ¿no? Que va a Denle estar- micrófono a Eugenia, por favor, que nos va a explicar el código QR. Les recuerdo el código QR que va a estar ahora cuando terminemos el debate para que puedan evaluar con una encuesta el desempeño de los candidatos. Muy a bien, todos los que están muchísimas aquí gracias. presentes. Estamos con el micrófono abierto y estamos al aire. No, tengo una Candidato. duda. En la primera parte, Eso era, hablábamos de los el tema era sorteado. en materia En medioambiental. la primera parte el tema era ¿Qué tal? sorteado. En la segunda parte, Ah, ¿cuál pregunta le tocaba a cada uno y quién le respondía?
Los invito a tomar asiento Sí, porque pero vamos a la continuar. réplica no Lo sale. que sigue ahora es que nuestros periodistas Rodrigo Cárdenas y Eugenia Fernández de Pulso y La Tercera continúan con preguntas y con réplicas asignadas. Estoy en un debate Es el turno increíble. de Eugenia Fernández. Sí, estoy al aire ya. Ya. Estamos todos al aire, Tulio. Vamos. Retomamos el debate. Mi pregunta ahora es para el candidato diputado Gonzalo Vinter y contesta la exministra Janet Jara. Diputado, ¿da lo mismo votar por usted o por cualquiera de sus contrincantes para asegurar la continuidad de este gobierno? Mire, es muy interesante este tema porque yo considero que como todos hemos sido oficialistas, todos de algún modo somos continuidad. Yo he dicho que no soy continuidad del Chile actual, yo quiero que Chile cambie y que deseos de cambio que vienen hace muchos años no los dejemos a mitad de camino, sino que por el contrario, con convicción, avancemos en esos cambios que generan un malestar o cuya falta genera un malestar muy grande en la ciudadanía. Yo tengo ciertos principios, convicciones y una propuesta de futuro, de una economía del futuro, de una seguridad del futuro, que creo que pueden unir al progresismo para enfrentar a la derecha y para hacer soñar a Chile con que sí se puede, con que no es el miedo el que tiene que ser el eje rector de esta conversación, de esta elección, sino que tiene que ser la esperanza de que un Chile próspero y justo es totalmente posible gracias a que tenemos una ciudadanía que tiene la capacidad, que tiene la fuerza, tenemos los recursos naturales, tenemos la educación, podemos hacerlo. Ahora bien, aquí la gente tendrá que elegir ciertos liderazgos. Una cosa positiva es que aquí hay un bloque progresista que es capaz de hacer una primaria. Al frente lo que vemos son peleas, disputas muy pequeñas, con polémicas de baja estofa, que no son capaces ni siquiera de tomarse un café. Sin embargo, dadas incluso muchas de las diferencias que hemos visto el día de hoy, yo creo que yo soy la persona que tiene mayor capacidad de unir al progresismo en una segunda vuelta. Les pongo un ejemplo concreto. Óscar Landerreche, economista que yo respeto mucho como economista, ha dicho en una de sus primeras entrevistas como parte del comando de Carolina Toá que él no votaría por otros candidatos si es que no ganan. Eso, con todo el respeto de su posición y de su voto que es libre, y con todo el respeto que le tengo como economista, me hace pensar que no está él o parte del comando de Carolina en posición de unir al progresismo de manera posterior. Y creo que mi posición ha tenido esa capacidad. Muchas gracias. La respuesta dirigida, réplica asignada, sí. ¿De quién es? A la exministra Jara. Quiero partir señalando que valoro mucho la participación que hemos tenido en el gobierno del presidente Boric. Pero nadie puede pensar que un proyecto es igual a otro, ni menos la continuidad completa del anterior. Y quien más lo sabe es el propio presidente Boric. Y ha sido bien claro en esto. De hecho, creo que anoche en Tolerancia Cero lo manifestó de una manera muy generosa hacia nosotros las y los candidatos. Dicho esto, si uno piensa quién puede ser la mejor carta que represente al progresismo para contrarrestar el avance de la ultraderecha en el país y generar un proyecto alternativo, mi respuesta es clara. La mejor carta va a ser quien gane esta primaria. Esa es la mejor carta que tenemos. Y yo espero, por cierto, que cada uno de nosotros pueda desplegar sus virtudes, también sus debilidades, porque así es la naturaleza humana y la ciudadanía nos tiene que conocer en nuestra integralidad. Nadie es perfecta ni perfecto, pero sin duda nuestras trayectorias hablan por nosotros mismos. Yo espero que quien gane la primaria sea quien enfrente a la derecha, y tengo la percepción que aunque a veces algunos tiendan a decir que solo su propia candidatura es la que es competible y no la de los demás, están en un error. Muchas gracias, porque candidata. eso será la ciudadanía que lo determine, no nosotros con nuestros propios discursos de candidatas. Candidata. Rodrigo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la candidata Jara Ya. y luego replica a Gonzalo Vinter. Candidata, su partido, el Partido Comunista, tal como el Frente Amplio también en su momento, se mostraron en su minuto muy contrarios al TPP-11, a suscribir este tratado. Y de hecho, durante el primer proceso constitucional de 2022 se postulaba que se revisen todos los tratados comerciales vigentes en el país. Hoy, en medio de una guerra comercial arancelaria en el mundo y donde las exportaciones han sido el motor de crecimiento de Chile en los últimos años, particularmente en los últimos 2 años, el motor ha sido el motor más importante también como lo fue en los últimos 35 años. La salida de Chile al mundo ha sido uno de los pilares del crecimiento económico. ¿Para usted fue un error en su momento oponerse al TPP-11? ¿Y cuál es su postura actual respecto de los
acuerdos comerciales vigentes que tiene Chile o los futuros? A ver, lo primero que quiero señalar es que lo más me parece preocupante del escenario internacional es precisamente lo que está ocurriendo en Palestina, en Gaza, Rusia y Ucrania, pero también lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que tiene impacto en la creación de empleo en nuestro país, en la generación de exportaciones, en las posibilidades de crecimiento y en las inversiones. Por tanto, creo que hay que mirarlo con una atención que de repente requiere más prioridad de parte nuestra. El impacto de lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos repercute en todo el mundo porque todos somos economías abiertas. Respecto de los tratados internacionales, y no me gusta sacarle el bulto a las preguntas, así que por eso la voy a abordar directamente, me parece que muchos de ellos son beneficiosos para la economía. Siempre pueden estar sujetos a evaluación, siempre pueden haber opiniones distintas, pero hoy día, precisamente en un mundo abierto, es parte de lo que tenemos. Y por eso, eventualmente, si me eligen su presidenta, como así espero que sea, voy a impulsar nuevos acuerdos. En particular, me interesa mucho que podamos hacer alianza con China, con India, como lo he señalado, y con Brasil, a través de los BRICS. El otro día se me interpeló a propósito de que Rusia, que también forma parte de los BRICS, hoy día tendría una guerra abierta con Ucrania, o sea, tiene una invasión con Ucrania, ¿no? Pero yo quiero recordar, en los 90 Estados Unidos tenía una invasión en Irak, después tenía una invasión... O sea, es que ya se me olvida la cantidad de países y lo más bien que celebramos convenios con ellos. Entonces, hay que tener la mirada puesta en distintos elementos a la vez. Lo que es nuestro rechazo a los procesos de guerra, nuestra formación por la paz, pero también el desarrollo económico de nuestro país. Y Estados Unidos es una amenaza en materia comercial para nuestro país. Solo para, disculpa, un segundo. Y por eso hay que buscar alianzas que nos permitan tener cómo equilibrar este poder incontrarrestable que tiene Estados Unidos. Perdón, muy cortito. ¿Fue un error oponerse al TPP-11? Mire, yo creo que en su minuto, cuando las personas que opinaron al respecto, no me hago cargo de eso, principalmente, ¿sabe por qué? Porque no opiné al respecto ni a favor ni en contra. Y si lo hubiera hecho, créame que me hago cargo, pero no lo... Réplica sin no nada, el candidato Lo que sí Winter. Puedo decir es que seguramente habrán tenido después un cambio de opinión, porque como también se ha dicho, nada está escrito en piedra. Los mismos programas de gobierno, si la ciudadanía sabe, uno llega con una propuesta y el ejercicio de la política hace que muchas veces esas posiciones tengan que ir variando. Gracias. Candidato Winter, réplica asignada. Perdone. No, por favor. Sí, yo efectivamente tuve aprehensiones con el TPP-11 y voy a desarrollar el tema con claridad. En primer lugar, una posición de Estado. Cuando yo sea presidente, los tratados internacionales firmados por Chile se respetarán. Eso es algo que nos ha dado fama mundial y por lo tanto lo que ya está firmado se va a cumplir en mi gobierno, independiente de que yo haya tenido y tengo aprehensiones con el TPP-11. Ya que lo mencionan, ¿por qué tengo aprehensiones con el TPP-11? Porque creo que el TPP-11 tiene un sistema de solución de controversias internacionales que es bastante complicado y que es bastante peligroso, y esto no es una discusión que haya puesto el Frente Amplio sobre la mesa, es una discusión que es protagónica en la discusión económica en Europa. En Francia se están saliendo de tratados por esto y en otros países europeos. ¿Por qué esto es relevante? Porque muchas veces se generan tribunales ad hoc que terminan fallando siempre a favor de la transnacional y en contra del Estado. ¿Por qué eso es peligroso? Porque hoy día hay transnacionales que tienen cantidades de poder y dinero que son superiores al PBI de la mayoría de los estados del mundo. O sea, hoy día Elon Musk tiene una fortuna que equivale a la de un Estado, lo cual es tremendamente peligroso porque allí no hay una democracia. Creer que eso es un asunto banal no corresponde. Y lo último, sí, en mi gobierno haremos nuevos tratados para diversificar lo que Chile produce y para diversificar a quién le produce, y eso resguardará a Chile de quedar al vaivén de un solo producto o de un solo país. Va a tener su espacio, candidata. Es que aquí no hay espacio libre. Pido la palabra. Pido la palabra. Es que si la pide usted... No, es que es una aclaración. El BRICS no es un acuerdo de libre comercio, es una alianza geopolítica. Es la gente con la que uno se pone de la mano a hacer política en el mundo. Por eso es tan importante que uno de ellos sea un invasor. Candidata, si una se salta, Sí, otra se puede saltar. Son distintas perspectivas de los elementos. Sin duda el tema geopolítico tiene que ver con el tema económico, sino para qué existiría la geopolítica. Pero Muy bueno, bien. más allá de eso, quiero plantear algo. El tema de los tribunales internacionales... Disculpe, es que los espacios están súper acotados. Ok. Disculpe. Lo que pasa es que como me habían preguntado a mí, ¿Perdón? pensé que ¿O a me... No, sé, me habían es preguntado. Eugenia Fernández quien tiene la palabra, por favor. Sí, corresponde ahora por orden el diputado Mulet.
Y contesta la exministra Toá. Ahí. Diputado, su programa tiene como base, según lo que aparece en su página web, en la página web de su partido, reactivar la economía y controlar la migración. ¿Usted haría uso de los retiros previsionales, de los cuales usted fue uno de los autores en el Congreso, para ayudar a la reactivación económica? No, en este momento. Yo he sostenido que haría de nuevo, como lo hice el primer retiro, del cual soy autor del primer retiro. Los otros retiros eran copia de mi proyecto de reforma constitucional, porque el gobierno de la época no estaba ayudando en nada, en 50.000 pesos, para ser precisos, 50.000 pesos un bono. Nosotros le pedíamos un financiamiento, un ingreso familiar de emergencia. El ministro de entonces de Hacienda, el presidente, no quería, y la verdad es que la situación y la gente estaba confinada, había ollas comunes, un 30% de la población que vivía al día estaba en sus casas, no tenían plata, y la verdad es que el gobierno no lo hizo y nosotros lo hicimos. De esa forma, que obviamente tiene sus complejidades, como lo dije, como se lo dije al propio gobierno. El mismo día en la noche que se aprobó el primer proyecto, se lo hice ver. Esto se va a desbordar si es que ustedes no son capaces de corregir y rápido. Digo eso porque entiendo las dificultades que puede tener. No, yo apuesto a obtener recursos a través del crecimiento. Creo que es muy importante. Creo que los niveles de endeudamiento son hoy día relativamente elevados. Ahora, no tanto como el promedio de la OCDE, no tanto como muchos otros países, pero creo que con crecimiento, pero hay que apostar a la inversión. Yo estoy apostando a la inversión en vivienda. En regiones se pueden hacer maravillas. Desde el Poder Central muchas veces no se conoce lo que pasa en regiones. Tenemos que invertir, tenemos que generar mayores recursos de las regiones. Por ejemplo, una ley de puertos. Aquí está el exalcalde Char, que luchó tanto por eso. Ley de puertos, para que los puertos, por lo menos por cada tonelada que sale o entra fuera del país, tengan un recurso adicional, sin subir la carga tributaria. Habrá que hacer los descuentos, ¿se fija? O necesitamos también que los lugares donde hay forestales, donde hay salmoneras, bueno, contribuyan, generan daños. Lo que los economistas dicen externalidades negativas, que son daños, depredaciones, donde joden a otros. Eso tiene que corregirse. Esas actividades van a seguir, pero tienen que corregirse. ¿No y yo hubo creo un que de esa aprovechamiento manera de los vamos a poder retiros, desarrollar diputado? el país más equitativamente. En este país hay cómplices ambientales, miran para el techo, empresas que Diputado, han dejado ¿no hubo un desastres aprovechamiento de los inmensos. retiros, como dijo el presidente Boric en su, Perdón, no ahora escuché. la última semana? Perdón. El presidente Boric dijo que se arrepentía de haber aprobado ya no el primero, sino el segundo, tercer retiro previsional. Dijo que había habido un aprovechamiento por parte de la clase política y que eso fue equivocado. ¿Usted comparte eso? Mire, yo no haría nuevos retiros ahora que hubo una reforma previsional que de alguna manera, querámoslo o no, se relegitimaron las AFP. ¿Pero fue equivocado Pero yo haber hice y aprobé los aprobado otros los otros retiros. retiros? Y le recuerdo que el segundo fue obra del presidente Piñera, fue un proyecto de ley de él. No voy a Réplica. decir hoy día, yo no lo hubiera hecho, no. Réplica de No la podría candidata- decir eso. de Yo la no me candidata arrepiento Toa. de haber hecho lo No que se hice, arrepiente. porque sabe que dicen y la inflación. La inflación fue fundamentalmente producto del COVID a nivel internacional, del retraso en el comercio. Candidato y sabe Toa, por que favor. entre alguien que no tiene que comer y la inflación, prefiero que la gente coma. Gracias. Diputado, le toca a la Réplica. exministra Toá. Sí, yo quisiera replicar en el siguiente sentido. Como la pregunta se refería a si hacer retiros para mejorar el control en frontera, bueno, hay que mejorar el control en frontera. En Chile y en el mundo las fronteras se han vuelto los lugares más peligrosos, además que cuando no están controladas se promueve irregularidad migratoria y la migración hay que lograr que funcione de acuerdo a las normas y no saltándose las No, normas. la pregunta fue si eran los retiros para incentivar la economía, que está parte del programa. Eso entendí yo también, pero ella está preguntando. Disculpe. Yo entendí mejor- que era para financiar. Ya, entonces, bien, bueno, si quiere le pero planteo. mire, si quiere voy a los retiros, Plantea. me vuelvo a los retiros. Yo creo que lo de los retiros, a ver, Le saco la sal. los retiros aparecieron en un momento de apremio, pero efectivamente desde el primer momento se dijo, esto va a empezar con el primero y no va a parar más, y no paró más. Y hay gente que hasta hoy sigue intentando retiros. Los retiros fueron un daño a la economía familiar, a las familias, a la estabilidad del país y se provocaron en gran medida por una combinación de populismo, que lo hubo, y de respuesta tardía del gobierno anterior, que la hubo también. Los últimos meses, cuando íbamos saliendo de la pandemia y se acercaban las elecciones, vinieron los IFE tarde. Gracias, candidata. Rodrigo Cárdenas, esto es un le aprendizaje. Cuando se demora y cuando hay populismo, Dele hay cámara, consecuencias. señor director. Ojalá Rodrigo no lo Cárdenas repitamos. tiene la palabra Derecho, para ya, preguntarle a la candidata Carolina Toa. Sí, Le replicará supongo que tengo el derecho. el candidato Mulet. Sí, candidato Toa y replica al candidato Mulet, justamente. Ok.
Candidata Toá, el presidente Boric anunció el fin de semana en la cuenta pública que enviará finalmente durante este año el proyecto de ley de negociación ramal al Congreso. Fue una de las cosas que más, por el lado laboral, lo más nuevo que dijo este fin de semana, que finalmente esta ley de negociación ramal, este proyecto va a ir al Congreso durante los próximos meses. Esta medida ha sido impulsada fuertemente por la CUT, que hoy día es presidida nuevamente por el Partido Socialista, el presidente del Partido Socialista, un partido que la apoya a usted en esta precandidatura. ¿Cuál es su postura respecto a este proyecto de negociación ramal? ¿Lo apoya o no lo apoya? ¿En este gobierno o durante su eventual gobierno lo va a apoyar, considerando además el escenario laboral que tenemos hoy día? Candidata. Primero quiero decir que cada vez que se discuten proyectos en materia laboral, se arma en el país un planteamiento que creo que amerita ser revisado. No es verdad que todos los avances laborales son una amenaza para la economía, no es verdad que son una amenaza para la gobernabilidad, pero las cosas hay que hacerlas bien. Las cosas hay que hacerlas bien. Y se ha demostrado una y otra vez en la experiencia mundial que los países avanzan en la medida también que van protegiendo a los trabajadores. La negociación ramal en Chile, si la tomamos como una manera de potenciar los sectores con diálogo social, de tener arriba de la mesa mirado integralmente cómo avanza un sector y cómo se pueden lograr acuerdos para el progreso de los trabajadores y del sector empresarial, pueden ayudarnos, no solo no obstaculizarnos, ayudarnos al proceso de crecimiento, ayudarnos a la paz social, ayudarnos a que todos nos sintamos arriba del carro. Si se ocupa la negociación ramal, en cambio, de manera errada, por ejemplo, que se negociaran remuneraciones en negociación ramal, eso sería muy complejo. Que empresas que están en un mismo sector y que tienen escalas, rentabilidades muy distintas, espaldas financieras muy distintas, deban responder a los mismos niveles de remuneración, no creo que sea una buena idea, para eso existe un salario mínimo. Pero sí, en cambio, para condiciones laborales, sí para proyectos de desarrollo, sí para cómo enfrentar los nuevos desafíos tecnológicos, cómo hacer teletrabajo, cómo tener modalidades nuevas de organizar la vida laboral, que en este mundo tan cambiante el mundo laboral se va a ver afectado, y ojalá eso lo hagamos con diálogo, no solo nacional, sino también sectorial. La negociación ramal es diálogo sectorial y creo que en ese sentido no hay que verlo como una amenaza, pero hay que hacerlo bien y yo me voy a encargar que se haga bien en mi gobierno. Tercer, la réplica el candidato Mulet, un minuto. Una colita de antes, yo no me siento populista por los retiros y le quiero responder a la diputada, perdón, a la candidata Toá por eso. Exdiputada también, y exalcaldesa y exministra. De manera que quiero dejar ese punto claro. Yo creo que era una necesidad en un momento complejo, difícil, y lo haría de nuevo. Frente a la inflación y al hambre, prefiero proveer el hambre. En segundo lugar, respecto a la negociación ramal, yo creo que sí es posible, una demanda de los trabajadores de los años 90. Es parte de la promesa incumplida. Se le hizo la promesa en los 90 cuando gobernó la concertación, de la cual yo formé parte hasta el año 2008. Se hizo esa promesa a los trabajadores, modificación al Código del Trabajo y una serie de cosas, y no se logró. No se logró, los trabajadores dicen no se cumplió, y cada vez que pueden demandan eso. Pero yo creo que llegamos tarde. ¿Y por qué llegamos tarde? Porque el mundo ha cambiado. Porque estamos llegando a un momento incluso que mucha gente plantea el problema de este feudalismo tecnológico, en donde se van a perder miles y miles de empleos si no somos capaces de avanzar rápido. Si no somos capaces de invertir en prepararnos, en investigación, en tecnología, en innovación, leo, me informo y llega a ser un mundo realmente dramático, donde las grandes operadoras de la inteligencia artificial van a ir desplazando cientos de miles de trabajos. Y hay que ver cómo abordamos y cómo nos preparamos como país para eso. Creo que eso es muy importante hoy día tenerlo presente. Además, en las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios, en que capital y trabajo, a mí me gusta mucho la fórmula de la gratificación, de la coparticipación en las utilidades, y no esta que se inventó en la dictadura y en el Código del Trabajo, la gratificación garantizada, que al final la ponen como sueldo. Y al final los trabajadores no tienen el incentivo de participar en los aumentos de productividad que son tan necesarios. Yo creo que si nos abrimos, cuando hay negociación colectiva muchas veces avanza en eso, en ser parte, los trabajadores también, de acceder a esa utilidad. Entonces, gratificaciones, acuerdos entre trabajadores y empresarios, coparticipación en las utilidades, aumento de productividad, donde ganen los empresarios y ganen los trabajadores. Muchísimas gracias, candidato Mulet. Es el momento del buzón ciudadano.
Eugenia, Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias, candidatos. Gracias. El buzón ciudadano, en virtud del ahorro del tiempo, porque nos hemos alargado un poquitito, en algunas partes vamos a bajarlo a 1 minuto cada uno y el equipo editorial ha hecho una condensación a una pregunta general. Había para todos, pero vamos a hacer una general, que les quepa a todos para bien el poder responderla con comodidad. ¿Cuántas son, María? Es una. Una un en total. minuto. Y mire la pregunta, candidata Jara, que es simple, sencilla, si es que le parece a usted. La pregunta es la siguiente. Aquí está. ¿Cuáles son las dos diferencias entre este gobierno y eventualmente el suyo? El tiempo, o más bien el sorteo, indica que parte justamente usted. Yanet Jara. Encuentre las 7 diferencias. Un minuto. Encuentra las dos diferencias entre el gobierno de Boric y el gobierno de Jara. Y los demás no contestamos esto. No, aquí Ni un minuto replicamos. cada uno. No, aunque opinamos. levanten la mano. Vamos. La primera cosa que yo creo que uno puede ver que es evidente es que en un futuro gobierno espero que además la coalición que lo sustente sea aún más amplia que la que ha sustentado al gobierno del presidente Boric, donde el socialismo democrático se incorpore desde el día 1, no como fue la vez anterior, y por eso estoy compitiendo en esta primaria, y ojalá la democracia cristiana también se sume, porque para construir cambios hay que tener mayorías, y Chile necesita cambios. Y la segunda, que espero, más allá de lo programático, porque como he señalado, los programas son los ideales y vamos a incorporar aquí las ideas de todas y de todos cuando nos vayamos sumando después de la primaria y después de la primera vuelta, es que tengamos un Congreso que permita avanzar en esas transformaciones. Así que quiero decirles algo a los que vayan a votar por mí en la primaria. No basta que voten solo por mí. Espero que cuando sea candidata a la presidencia también voten por parlamentarios que representen a toda nuestra diversidad política como alianza, pero que empujen las transformaciones que nuestro país necesita. Para tener otro minuto final. Esta pregunta viene de parte del suscriptor, en este momento es, porque llegaron muchas, don Rafael García Ayuso, que le agradecemos, y pusimos sobre sus hombros la pregunta de todos los suscriptores, porque condensaba bien el espíritu de las preguntas. El candidato Winter, me parece, sí, tiene el minuto para hacer las dos diferencias entre el gobierno del presidente Boric. ¿Todos responden esta? Sí, pues. Perfecto. Entre las dos diferencias entre el gobierno actual del presidente Boric y su eventual gobierno. Por favor, candidato. Yo también espero una coalición más amplia y también lucharemos durante todo este año para tener mayoría en el Parlamento para poder hacer los cambios que Chile necesita y no quedarse a mitad de camino, no decir los cambios que quedaron hasta aquí, sino que avanzar en ellos porque generan malestar. Pero en los 40 segundos que me queda voy a hacerme cargo... Perdón, tiene la parte final de mi compromiso, así que tranquilo. No, son dos temas que quiero replicar. El primero, yo tuve una interpelación durante la pandemia mucho más grande que la que pueda sentir aquí. Gente de mi distrito que me dijo, diputado, a partir de mañana se acaba la comida en la olla común. Y todos los informales que no están pudiendo salir a trabajar no tienen para almorzar. Ante esa interpelación, yo aprobé el primer retiro. Y quizás después podemos tener una discusión económica sobre lo siguiente, pero no puedo responderle indolentemente a alguien que me dice se acabó la comida. Y en segundo lugar, quiero aclarar que la respuesta de Carolina sobre la negociación ramal, en donde dice que no es para negociar salario y describe para qué sí es, lo que describe no es negociación ramal. Y yo hago la invitación a no tenerle miedo a la organización de los trabajadores y a que los trabajadores organizados participen de la construcción de una economía del futuro. Diputado Mulet, ¿las dos diferencias entre su eventual gobierno y el gobierno actual? Es 1 minuto, ¿cierto? Sí. Parto con una de broma, que yo uso corbata. La segunda es que le daría un rol también a la pareja del presidente de la República. Pero son más bien formales. Mire, pero entrando en el fondo de la pregunta, hay dos temas. Los dos temas que llevan el nombre de mi partido. Mi partido se llama Federación Regionalista Verde. Social porque somos progresistas. En materia de regionalización, el único avance significativo que ha habido es el proyecto de ley del royalty, del cual soy autor, y con las indicaciones del gobierno se pudo avanzar. Y hoy día significa recursos a 307 comunas por el Fondo de Equidad Territorial, a 42 comunas mineras, los 16 gobiernos regionales, y un gran trabajo que hicimos durante más de 20 años que trabajaron alcaldes, concejales, y creo que es el único. ¿Por qué? Porque se ha ido concentrando el poder en la región metropolitana, particularmente en la DIPRES, donde los recursos están siendo ahí manejados férreamente. En mi gobierno vamos a traspasar recursos
vamos a traspasar facultades y responsabilidad a las regiones. En segundo lugar, Muchas los gracias, aspectos terminó el verdes que tiempo. son El candidato fundamentales. Winter también usa corbata y yo también, pero no soy candidato a nada por si acá. Pero está muy bien. Candidata Toa, por Muchos favor. periodistas han dicho eso y después Cierto. Por favor. hay una por ahí. Dos diferencias. La primera es que mi gobierno, desde el primer día, seguridad y crecimiento van a ser prioridad, porque entendemos que ambas son condiciones para el bienestar de la familia, para lograr equidad social, para tener una democracia fuerte. Segunda diferencia, va a ser un gobierno pensado en su programa, en sus equipos y en sus compromisos con Chile, para el Chile real que somos, para tener resultados en esa realidad y para poder modificarla a través de una gestión concreta, directa, que conozca y que tenga experiencia para manejar lo que es esa enorme responsabilidad que es el gobierno de Chile. Muy bien, esas son las dos diferencias. Muy bien, les queremos agradecer a los cientos de suscriptores que enviaron sus preguntas. El tiempo siempre es una cosa lo que uno planifica, lo que resulta al final, pero logramos condensar la pregunta en la que les hicimos y les agradecemos naturalmente la participación. Es el espacio de mi compromiso, el momento final. Es 1 minuto. Naturalmente, ¿cuál es el orden aquí? A ver si me ayudan. Lo tengo aquí. Está sorteado este orden también. 1 minuto, sí, tendrán 1 minuto para plantear su prioridad al momento de llegar al gobierno. Es decir, lo que siente que aprieta el zapato, llegando. ¿Qué haría el candidato Winter? Muchas gracias, Matías. En tiempos de traficantes de odio y desesperanza que quieren hacernos no creer en Chile, nos aprieta el zapato la economía y la seguridad. Y creo que hay un aspecto que puede juntar aquello, que es la educación y la educación escolar. Quiero proponer 2 medidas urgentes que son inversiones fundamentales. La primera tiene que ver con el reingreso escolar. Quiero que el Estado de Chile ponga muchos recursos para poder tener un catastro de todos los niños de Chile que están con socialización de calle, que no están yendo al colegio y que se están exponiendo como infancia vulnerada y vulnerable a terminar en las garras del narcotráfico. Creo que ahí hay una medida de seguridad y de amor por los niños de Chile que puede cambiar la trayectoria de este país. Y en segundo lugar, invertir fuertemente en educación técnica de enseñanza media, porque creo que debemos preparar a los niños de Chile para convertirse en trabajadores de los empleos del futuro. Si no lo hacemos, vamos a quedar rezagados como país. Están los compromisos del candidato Winter expuestos ya y es el momento de que el candidato Mulet, aquí será 1 minuto y 1 minuto. Candidato Mulet, su compromiso. Bueno, muchas gracias. Yo, en primer lugar, decirles que estoy preparado para ser presidente de Chile. Tengo 61 años, 5 hijos, he sido parlamentario, he trabajado la mitad de mi vida en el sector privado, la mitad de mi vida en el sector público. Y tenemos un gran programa de gobierno. Sobre eso, lo primero, inmigración y seguridad ciudadana. La casa se llenó. No podemos seguir recibiendo, así como ahora, más inmigrantes. Han colapsado los sistemas de salud, de educación, de vivienda y tenemos que actuar con mucha responsabilidad en ello, cumpliendo estrictamente los compromisos y los estatutos de derechos humanos, sin lugar a dudas. En segundo lugar, crecimiento. Esbocé hace algún rato atrás la estrategia que tenía en esa materia porque es muy fundamental. Y en cuarto lugar, lo quiero decir con mucha responsabilidad, tenemos que avanzar, crecer. Este país, si se descentraliza, se invierte en las regiones, este país se va a equilibrar social, territorial, económica y ambientalmente. Lo verde, lo ambiental también es importante. Muchas gracias, candidato Toa, candidato Mulet. Y es el momento de la candidata Carolina Toa. Mi compromiso con el país. Mi compromiso hoy, voy a ponerlo con ustedes en el tema de la seguridad. Conozco muy bien dónde están nuestros problemas ahí, dónde hemos avanzado y dónde nos falta. Lo primero que nos falta es que Chile necesita más carabineros. Vamos a multiplicar por 2 las capacidades de formación de carabineros. Y no solo más cantidad, sino también dentro de esos carabineros un golpe más fuerte para responder a esa criminalidad más violenta. En segundo lugar, tenemos que sacar del acceso de los criminales las 3 cosas que más los fortalecen: la plata, las armas y los jóvenes. La tecnología, la inteligencia artificial y una política social intensiva nos pueden ayudar a eso. Tenemos diseñadas esas propuestas, las hemos echado incluso a andar en algunos formatos en esta etapa. Pero lo que viene ahora en esto
es fortalecer y llevar a otro nivel para que Chile sea, en esta materia, el país más avanzado de nuestra región. Muchas gracias, candidata Toá. Es el momento de cerrar con la candidata Janet Jara. Mi compromiso. ¿Se acuerda cuando les dijeron que les iban a quitar su vivienda? ¿O cuando les dijeron que iban a retirar por arte de magia los toldos azules de un día para otro? Nos mintieron. Eso es lo que hace Kast, Kaiser y Matei. Nos dicen que no hay cámaras en el Estadio Nacional mientras los están grabando directamente. Nos dicen que van a rebajar los impuestos a las pymes cuando eso ya es la tasa que las pymes tienen. Eso es lo que nosotros no podemos permitir que avance, porque el costo de que la ultraderecha gane en nuestro país lo va a pagar el pueblo de Chile, los sectores populares y sobre todo las mujeres. Mi compromiso es que jamás les voy a mentir. Es un compromiso simple, bien simple, pero lo quiero hacer aquí de frente. Jamás les voy a mentir y trabajaré hasta el último día, si soy elegida su candidata o apoyando a quien salga elegido el candidato de la primaria. Tenemos una oportunidad, está el escenario electoral abierto y que nos entren las ganas de ganar. Por favor, arriba, arriba. Muchísimas gracias a la candidata Janet Jara. Y el compromiso de esta casa editorial del diario La Tercera de Radio Duna es tener siempre abiertos los canales de debate, de discusión pública. Todas las ideas caben, siempre están convocados. Les queremos agradecer a ustedes por la atención dispensada, a los candidatos Jara, Winter, Toá y Mulet por acompañarnos en este espacio y a ustedes por no cruzarse en las cámaras. Muchísimas gracias, nos despedimos y hasta la próxima. Agradecimientos al Centro de Eventos Hilaria, aquí en Ciudad Empresarial, que nos acogió. Hasta la próxima.